El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dates, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Bueno, pues ahí lo veían, esas palabras del ex juez Silva. En estos momentos, o hasta hace bien poco, era senador por parte de Esquerra Republicana. Ha dimitido después de que se conocieran esto, que tampoco es que estuviese muy oculto. Habían sido una serie de charlas. Bueno, se han recopilado y se han exhibido para que se viese quién era la persona y qué era lo que iba diciendo sobre ese proceso separatista. Bueno, hoy vamos a tener a Esperanza Aguirre en el plato y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con esta historia y vamos a hablar, por supuesto, también de qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con otras cuestiones, esa paliza que había esta misma semana a una chica en Murcia. Le golpeaban, 7 personas acababan detenidas, se hablaba de si eran 7, 8, 9, llegaban las versiones incluso hasta 10. ¿Motivo? Bueno, no se sabe muy bien, eso sí, hubo directamente por parte de ella unas declaraciones por parte de la víctima diciendo que le habían pegado por llevar una pulsera con la bandera de España. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en España? Esperanza Aguirre, de hecho, en ese congreso del Partido Popular va a llevar la parte de educación. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en estos momentos, si determinados principios, si determinados valores no se están recordando, qué es lo que está pasando con el fraccionamiento del sistema educativo en toda España y qué es lo que está pasando con otras cuestiones. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez confirmaba que directamente sí que va a ser candidato. ¿Y qué es lo que decía? Dice, yo quiero ser candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, dice, para recuperarlo. ¿Hacia dónde quiere recuperarlo? Bueno, según él, sobreentendemos todos que a ese pacto que excluya al Partido Popular. ¿Qué es lo que decía el ex juez Silva? Que también lo veíamos el otro día y lo vamos a recordar. Bueno, pues que Pedro Sánchez, esa idea suya, claro que la habló con los nacionalistas, claro que la habló con los independentistas. ¿Y qué les dijo? Que no se preocupasen porque daría las órdenes pertinentes para que se acabasen los procesos judiciales, cualquier tipo de actuación judicial contra los que estaban encabezando ese desafío separatista. Hablaremos de todo ello con Esperanza Aguirre. Hablaremos también, va a estar con nosotros la defensora del paciente, Carmen Flores, con la que vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido con esas declaraciones. Moría una niña en Cataluña, 8 años, llegaba a la ambulancia pediátrica, según unas versiones, a las 2 horas y cuarto, según otras versiones, a las 4 horas. Y las declaraciones oficiales aseguraban que es que había 2 ambulancias pediátricas para todo Cataluña. Hablaremos con ella de qué es lo que está pasando, cuál es la situación de esta cobertura, qué ocurre con los recursos que están enviando para sanidad. Hablaremos de todo eso y hablaremos también de otra cuestión. Va a estar una persona de la agencia tributaria, Carlos Cruzado, al que le vamos a preguntar qué es esta historia de que nos están sobrevolando por parte de Hacienda con drones. ¿Para qué? Para ver si hacemos alguna obra en casa, para ver si ampliamos no sé qué, para ver si hemos metido una piscina dentro de un chalet y a partir de ahí a cobrar. Hablaremos de todo ello en el programa, pero bueno, me voy a ir ya a mi posición. Esperanza Aguirre, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, que luego pondremos unas imágenes. Está copando Trump todo sistemáticamente en la prensa, pero ha habido una cuestión de Trump que no ha salido tanto. Se sacaba mucho la manifestación de las mujeres contra Donald Trump, pero ha habido este viernes una manifestación multitudinaria de gente en defensa del derecho a la vida y prácticamente a mí no me ha ha llegado la fotografía y es impresionante. Y a mí lo que más me impresiona es que la prensa española y las televisiones españolas... Estamos viendo ahí algunas de las imágenes. No, la imagen que me ha llegado a mí es todavía mucho más impactante que esta. Es casi sin luz y por lo visto habló el ahí se ve más el fondo. Ahí. El vicepresidente Mike Pence. Encabezada por él. Y sobre todo en una ciudad como Washington, en la que el 94% han votado a Hillary Clinton, que es proabortista. Pues hablaremos de todo esto, Esperanza. Libertad Martínez, bienvenida. Buenas noches. Alejandro López Miguel, muy buenas, ¿cómo estáis? Alfonso Rojo, muy buenas, Graciano Palomo. ¿Qué tal, Carlos? Oye, un lasurlingüe, es que has dicho el juez Silva, no, es Vidal. Ay, perdóname, Vidal, Eso es verdad. Te digo por Vidal, Santi Vidal es juez. Sí. O no sabemos qué. Ex juez. Ex juez y ex senador ya. No, es juez hasta el 2018, porque luego puede reintegrarse. Manuel Llamas, bienvenido. Muy buenas. Vamos a lanzar la pregunta para todos los telespectadores y nos vamos a publicidad. Volvemos ya con la entrevista con Esperanza Aguirre. Ahí lo tienen. ¿Cree que Pedro Sánchez intenta de nuevo aliarse con populistas y nacionalistas? Si creen que sí o creen que no. A publicidad y volvemos ya. Esperanza Aguirre, bienvenida al programa. Quiero que veamos unas declaraciones de doña Esperanza en las cuales el viernes eran publicadas, se ponía a disposición de todo el mundo una serie de grabaciones realizadas en unas charlas. No era ninguna cosa oculta, no era ninguna cuestión extraña, pero simplemente se repescaban, las hacía, esas declaraciones, esas charlas, el exjuez Vidal. Y hablaba de cómo tenían datos preparados precisamente para poder hacer en el proceso separatista la transición de la Hacienda Nacional
a Hacienda catalana y decían que habían robado datos, que los tenían, que sabían que eran ilegales, pero que tenían a todos los catalanes ya fichados desde el punto de vista tributario. Atención. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dates, de protecció de bases de dates del govern espanyol. Doña Esperanza, hoy mismo se conocía la noticia de que la policía había sorprendido a un mozo en Madrid haciendo, y él lo había dicho directamente, es una noticia de ABC, labores de inteligencia, cuando le han preguntado qué estás haciendo. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en este proceso separatista que le llaman ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, a mí me parece que la noticia que todos quisiéramos ver es que hay un juez que ha abierto diligencias, que está investigando a la Agencia Tributaria Catalana, que al señor Vidal hasta que no cante no le suelta y que, en fin, que hemos puesto algún interés en esta cuestión, porque da toda la impresión de que no tenemos ninguno. La Fiscalía sí que ha tomado cartas en el asunto. ¿Ha tomado carta? Me alegro mucho. ¿Y qué ha hecho? No, de momento abrir diligencias. ¿Cree usted que estas diligencias van a llegar a algún sitio o que no? Bueno, pues esperemos a ver. ¿Y qué diligencias ha hecho la Fiscalía? Bueno, entiendo que de momento son las de oficio de empezar a investigarlo. Claro, la cuestión es que lo que está diciendo el ex juez es que tienen datos, que tienen incluso un listado de jueces que serían partidarios precisamente del proceso separatista. Es que esto es terrorífico, la verdad, porque esto quiere decir que se utilizan los medios de un gobierno que es parte del sistema autonómico español. El presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Cataluña, pues los medios del Estado en Cataluña se utilizan para contravenir todas las leyes y espiar a todos los ciudadanos, porque no solamente es a los catalanes, como se ha dicho aquí, es que ¿qué hace un Mossos d'Esquadra aquí viendo una manifestación en contra de... era una manifestación que les parecía excesiva la sentencia de los que entraron en la librería Blanquerna, que por otra parte vamos a ver qué sentencia les cae a esas bestias que en Murcia atacaron a esta chica de 19 años, en las imágenes que hemos visto todos, dándole patadas, que le han roto un diente, que le han hecho de todo, presuntamente porque llevaba una bandera española. Pero ¿es posible que esto ocurra en España y que no estén en la cárcel todos estos? Ha hablado también el ex juez, que por cierto es la persona que estaba encargada, una de las personas que estaba encargada de desarrollar lo que tenía que ser la futura Constitución de la República Catalana, según la denominan ellos. Ha hablado también de otras cuestiones y, de hecho, por ejemplo, se ha referido a Pedro Sánchez, que hoy mismo confirmaba su candidatura oficial. Se refería en estos términos a Pedro Sánchez y revelaba algunas de las cuestiones que habría hablado en aquellas negociaciones para formar gobierno. Vamos a escucharlo. Bueno, creo que lo tendremos en un momento. ¿Qué os parece que se esté revelando esta historia? ¿Se puede llegar a este tipo de acuerdos? Pedro Sánchez, que ahora se presenta como la gran renovación, dice hay que recuperar el Partido Socialista. Vamos a escucharlo, que lo tenemos ya. Tengo más experiencia y más ganas que nunca. Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Si yo la semana que viene soy presidente del gobierno, os prometo lo siguiente, que nunca aplicaremos el artículo 155 cuando tengamos que negociar si se celebra o no un referéndum. Como yo ya sé que esa reforma constitucional que nosotros estamos prometiendo es imposible, a la mañana siguiente de que yo sea presidente del gobierno, una comisión bilateral Cataluña-España se tiene que sentar en una mesa para ver cómo recuperamos el estatut del 2006. Narraba así las palabras de Pedro Sánchez, las que él habría negociado personalmente en ese momento en el que, antes de formar gobierno del Partido Popular, él habría estado ofreciendo precisamente a nacionalistas y populistas la conformación de un gobierno. Doña Esperanza. Pero a ver, el estatut del 2006 ha sido el Tribunal Constitucional el que ha declarado que numerosos artículos son inconstitucionales. Por lo tanto, estos señores tendrán que respetar las leyes, pero por lo que se ve, él mismo ha declarado no, es ilegal tener estos datos, se opone a la Ley de Protección de Datos, pero ¿qué más da? O sea, yo francamente creo que en Cataluña o nos ponemos muy en serio a obligar a que se cumpla la ley o nos vamos a ir a una república bananera. ¿Tienen que llegar a algún tipo de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista para que la política de pactos, lo digo porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en el pasado han pactado con partidos nacionalistas? Es verdad que no estaban en esta escalada independentista, pero es verdad que se pactó con partidos nacionalistas. ¿Tienen que llegar a algún acuerdo de no apoyarse en partidos nacionalistas para formar gobiernos en el futuro?
Bueno, yo creo que tienen que llegar a acuerdos para que las leyes se cumplan, que es lo fundamental. Lo que pasa es que el Partido Socialista de Cataluña, pues unas veces es más independentista, una vez que está allí, y cuando está aquí, pues lo es menos. A mí me parece, ahora lo vamos a ver cuando sea el Congreso del Partido Socialista, si efectivamente ocurre que el PSC puede vetar lo que decida el Partido Socialista Obrero Español y, en cambio, el Partido Socialista Obrero Español no puede vetar lo del PSC. Esto es una demencia que no tiene sentido. Graciano. Bueno, yo creo que en el caso del señor Vidal es muy relevante en el llamado proceso independentista catalán, extraordinariamente relevante, porque, en primer lugar, esta recopilación de manifestaciones que hay, ahí lo hizo en Granollers, lo ha hecho un periódico, los ha tabulado un periódico, el diario El País. Y hay muchísimas cosas más, además de la... amén de los temas fiscales, porque ya yo conozco a 3 personas que estuvieron en la primera lista elaborada en el 2015. 600 personas, relevantes catalanas. Y poco después se unieron 400 personas más. Fueron 1000 personas. Por lo tanto, lo que dice Vidal, que ha sido juez y ha firmado miles de sentencias, yo creo que no es un hecho baladí, que es un juez o ex juez que puede reintegrarse en la carrera judicial, según el Consejo General del Poder Judicial en el 2018, cuando cumplan la sanción y tal. Y hay cosas que son verosímiles y ciertas, como el tema fiscal, que lo utiliza como arma arrojadiza amenazante, y otras que sencillamente no son verosímiles o son falsas. Por ejemplo, ha dicho que ellos están en contacto con la OTAN, con la NATO, y que la OTAN, altos mandos de la OTAN, estarían de acuerdo con una república catalana. Eso es absolutamente inverosímil. Pero ha dicho más, que los Mossos de Escuadra están asesorados por una potencia extranjera. Por cierto, una potencia extranjera que es conflictiva desde su creación misma, en Román Paladino, Israel. Y ha dicho más, que hay 400 millones de euros camuflados en el actual presupuesto para la consulta, camuflados. Bueno, el propio jefe del gobierno, el señor Rajoy, se ha referido a ello, con palabras, digamos, bastante duras. Y el fiscal general Mazo, pues ha abierto investigación. Yo creo que esas palabras de Vidal, que era un personaje muy relevante dentro de los independentistas, fue fulminado por razones obvias por el propio Junqueras a las horas de que apareciera este escándalo. Pero vuelvo a insistir, no es baladí las 3 o 4 cosas que ha dicho, bien sea para amenazar, lo cual también hay que sacar conclusiones, o bien sea para atemorizar a los que no estén en ese tema. Una cosa para que respondas, porque a mí, escuchando a este señor, y yo el otro día seguí muy de cerca el debate aquí mismo, el señor, por decirle algo, a mí me parece un bocachancla, con perdón, ¿no? Un bocarán, un tipo que si es así hoy, lo era ayer, porque ya tiene una edad. Una cosa es que con 15 años tú puedes ser un bocachancla y no pasa nada, porque luego la edad ya te pone en tu sitio, ¿no? Pero ya con la edad que tiene, esto es que lo era antes, ¿no? La sensación que a mí me transmitía, y os digo mi opinión personal, era que sale este tipo de energúmenos cuando baja el nivel de apoyo al independentismo en Cataluña. No, si esto es anterior. Ya, ¿y por qué sale ahora? Es decir, esto anterior, si yo no escuchaba más, era hace 8 o 9 meses cuando decía estas cosas, ¿no? Que nariz, no puede hacer tanto. Efectivamente, noviembre de este año, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego a mí, yo no he visto, y ahí sí que me gustaría que teniendo aquí Esperanza Aguirre, yo no he visto una reacción del Partido Popular muy contundente ante cosas como esta. He visto más contundente a los medios, he visto más contundente a las líneas, a las informaciones que al Partido Popular en esto. Y yo es que tengo una impresión, y tú eres una pregunta directa. Se está negociando en Cataluña, cosa que yo soy partidaria y estaría de acuerdo. Porque yo creo que Cataluña necesita mucho diálogo y una negociación para salir del impasse económico y social. Pero yo le pregunto a Esperanza Aguirre, ¿el Partido Popular está negociando y por eso
hay momentos donde parece que hay como alguna tirita para tapar heridas. Vamos, yo creo que el Partido Popular habrá entendido que quien tiene que actuar es la Fiscalía y yo creo que tendrán que actuar el juez de guardia. Pero el Partido Popular, la vicepresidenta, ha tomado ya la iniciativa para estar en Cataluña con mucha más frecuencia, que haya una presencia del Estado y del Gobierno que mucha gente echa de menos y me imagino que estará dialogando, pero desde luego no sobre esto, no creo que se esté negociando nada. ¿Pero no le parece que ante estas declaraciones de este ex juez... ¿Tenían que decir algo? Bueno, pero habrán entendido que es la Fiscalía la que tiene que actuar y si decís vosotros que ha actuado, Sí. a mí me escandalizaba pensar que no había actuado también nadie. han dicho, pero también si ha han actuado dicho. la Fiscalía, pues algo Bueno, es la algo. Fiscalía ya ha comunicado que actúa. ¿sí? Ha abierto diligencias, Diligencias. pero de ahí a que se actúe. A mí me da la sensación, no sé, el hecho de que este tipo de declaraciones me parecen gravísimas, es un atentado contra el Estado de Derecho, es decir, admite públicamente en un foro... Hecho por un juez y un senador. Dicho por un O sea, ex juez es que y por un ex senador que se está incumpliendo la ley. Y a mí lo que me preocupa de este tipo de declaraciones es que lo dice abiertamente, lo dice en público. Y no pasa nada. Exacto. Y es la sensación, el hecho de que se atreva a decirlo en público, yo creo que es prueba inequívoca de que ellos se sienten absolutamente impunes. Y a mí es lo que me preocupa de este tipo de situaciones. Yo creo que un Estado de Derecho se caracteriza fundamentalmente por el respeto a la ley, pero también por el cumplimiento de la ley. Cuando un representante público, cuando un representante político acepta un cargo, el juramento que hace es: haré cumplir la ley, cumpliré la ley y haré cumplir la ley. Cumpliré la ley y la haré cumplir, Exacto. que es lo más importante. Entonces, bueno, pues el cargo público que cumple la ley pero no la hace cumplir, pues el 50% de sus obligaciones las está incumpliendo. En este caso concreto, lo que se hace es justo lo contrario. No solo no cumplen la ley, sino que ellos, como representantes públicos, hacen que se incumpla de forma reiterada la ley y además se enorgullecen de ello. Permiten que se incumpla. Pero esto no viene, no es de ahora, viene de lejos. ¿No cree, doña Esperanza, que por parte del gobierno de Mariano Rajoy se ha permitido bueno, pues que se mantenga este discurso de no solo de constantes amenazas, sino también de constantes incumplimientos, de constantes quebrantos de la ley, sin que suceda absolutamente nada? ¿Cree que el gobierno está, bueno, pues permitiendo de alguna forma o haciendo la vista gorda cuando no debería hacerlo? Vamos a ver, si ha actuado la Fiscalía es un órgano que depende, en el fondo, del Gobierno. Lo que pasa es que este señor dijo estas cosas, parece ser que en el mes de noviembre, con publicidad, y ahora se han publicado en un libro. Yo pienso que es posible, quiero creer que el Gobierno no estaba enterado de estas cuestiones que denunció este señor en esta conferencia, porque si no, tenía que haber actuado la Fiscalía en noviembre, no ahora. Hombre, señor Aguirre, el Gobierno a veces parece que no estaba enterado de qué pasaba en Cataluña o de que no sabía escuchar lo que pasaba en Cataluña. Pero una cosa, si efectivamente se han sustraído datos de contribuyentes catalanes, que la Fiscalía, que ha abierto diligencia, actúe. Pero ya estamos montando el castillo de arena y ya damos por hecho que lo dice este señor es cierto. Lo que se ha visto sobre espionaje y algo que canta mucho en Cataluña ha sido lo que ha hecho el ministro del Interior espiando formaciones independentistas. Que hay una tensión en Cataluña evidente que hay que rebajar, por supuesto. Y por eso está muy bien que Soraya Sáenz de Santa María haya bajado al barro y esté metiéndose ella misma en esto. Pero ¿ustedes no creen que podrían haber hecho algo antes? El señor Albiol decía, por ejemplo, que efectivamente la recogida de firmas para el estatut quizá había inflado un poquito más de la cuenta. ¿No cree usted que podrían haber hecho otra cosa, señor Aguirre? Un poco de autocrítica a la gestión del Gobierno, que usted en autocrítica va bien. A ver, la recogida de firmas, que muchas veces se dice, y hay quien recogió firmas y dice que no debíamos de haberlo hecho. Lo que yo digo es que aquellas firmas que se recogieron fueron para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, cosa que hicimos. Se presenta el recurso y el Tribunal Constitucional dijo que había muchos artículos de ese estatuto que estaban en contra de los artículos de la Constitución que habla de la nación española como que es, en fin, pues la única nación. Y por lo tanto, pues no fue tal error, en mi opinión.
Yo no voy a hacer autocrítica de eso. Sí voy a hacer autocrítica de que no se cumpla la ley en Cataluña. ¿Por qué no está la bandera de España en todos los ayuntamientos catalanes? Se cumple la ley en España, señora Aguirre, porque es una ley de memoria histórica que no se cumple. Perdona, la ley de memoria histórica, que yo considero una de las catástrofes mayores que en este momento está vigente en España desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué? Pues porque yo considero que se quiere imponer una interpretación de lo ocurrido en la República y la Guerra Civil. En vez de dejar actuar a los historiadores, pues todo el mundo tiene que pensar que la Guerra Civil era unos buenos contra unos malos, unos asesinos contra unos pobres víctimas. Hombre, y no es eso. Se podría decir que hubo un gobierno democrático y un golpe militar, pero lo que quiero decir... No es eso exactamente. Ejemplo, en los dos bandos había hechos heroicos y hechos vergonzosos. 114.000 desaparecidos en un bando, pero... Vamos a dejar contestar, Alejandro, por favor. Esperanza. A ver, que yo sí echo de menos mayor presencia del Estado y del Gobierno en Cataluña y que se cumpla la ley, que las banderas estén ondeando en todos los ayuntamientos, que la lengua castellana se pueda utilizar en toda la administración del Estado. Desde mi punto de vista, que soy una admiradora del catalán como lengua de los catalanes y de toda Cataluña, pero yo es que no concibo Cataluña fuera de España, ni España sin Cataluña. Y entonces me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo que muy grande, para acercarnos más a Cataluña, a lo catalán y a los catalanes. Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, acaban de tener la reelección de Albert Rivera como presidente. Por cierto, con una participación del 34%. En las primarias lo que ha ido... Alberto Garzón. Un 34%. No seas mala, Oliver. Vamos a ver las palabras de Inés Arrimadas, cómo habla de que poco menos que le han quitado el hueco al Partido Popular en la defensa de la unidad de España. Atención. Porque somos los únicos que defendemos la diversidad de nuestro país, y nos la creemos y la sentimos, pero somos los únicos que defendemos sin matices la unión de los españoles. Y luego, sin embargo, en una entrevista... Esto, la señora Arrimadas, francamente, porque creo que el Partido Popular no ha dejado de defender la unidad de España en ningún momento. En ningún momento. Y además, ahora que sale esto, te voy a decir una cosa que acabará siendo titular y ya verás. Pero yo creo que Ciudadanos, que ahora ha tenido una participación del 34%, ha perdido una gran oportunidad. Ciudadanos tenía que haber entrado en el gobierno de Mariano Rajoy y haber pedido la cartera de educación, porque es muy importante que la cartera de educación en España hubiera, si hubiera una persona que, como dice Arrimadas, fuera a defender la unidad de todos los españoles, la igualdad de todos los españoles y la diversidad, estoy convencida de que se hubiera dado un vuelco y se hubiera aplicado, bueno, pues todo eso que es la alta inspección del Estado en Cataluña y se hubiera impedido que se enseñen las barbaridades que se están enseñando allí. Porque usted cree que el Ciudadanos tiene un programa más incisivo en ese sentido que se está planteando que el Partido Popular. Pues el Partido Popular, que ha estado en el gobierno muchas veces, y yo he sido ministra, le puedo yo asegurar, o sea, que no estoy criticando a nadie, yo misma he sido ministra, que no hemos podido implementar el que la alta inspección del Estado lo hiciera. Vamos a ver si Ciudadanos lo hubiera podido hacer. Usted dijo ¿Por qué Ciudadanos tiene que ser unos señores que no pueden entrar en el gobierno? Pues que entren en el gobierno, ¿por qué no? Suponiendo... Están de acuerdo, pero 30 segundos. Para que lo he dicho varias veces, que en el próximo Congreso va a presentar una moción... Una enmienda con el tema de educación. ¿Eso sigue para adelante? Y en esa línea que está contando aquí. No. A ver, yo en las enmiendas que presento, la ponencia educativa del Partido Popular está francamente bien. También que yo me cuestioné si debía o no presentar enmiendas, porque había pensado enmendar sobre educación, bueno, pues por pensar que tengo la experiencia como responsable de la Comunidad de Madrid de la educación y que por cierto es la comunidad que queda mejor en PISA, y como exministra. Y entonces las enmiendas que presento no van en esa línea, sino van en el sentido de incrementar la calidad de la educación y la libertad. En este caso, lo que digo es que no solamente la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que por supuesto, pero eso ya estaba en la ponencia. Defiendo también que pueda haber libertad para que los colegios, que luego se someterán a los exámenes para ver si han llegado a un nivel de conocimientos en primaria, en secundaria y luego en bachillerato, pero que puedan tener unos programas los que ellos decidan. Porque
tal y como está la ley ahora mismo en España, en la institución libre de enseñanza, que es una institución que tanto gusta a la izquierda y a muchos otros que no somos de izquierdas, el Instituto Escuela hoy en España no se podría poner porque no cumpliría esos programas que obligatoriamente tienen que enseñar. Y luego, en cambio, hay comunidades autónomas en las que se enseña lo que les parece bien. No, yo sobre eso, vamos a ver, hemos pasado efectivamente del tema del señor Vidal al tema general catalán, ¿no? Donde efectivamente pues hay un gobierno que está en el centro, un bando que está en la dureza, no sé qué entienden con dureza, si se cree que se puede hacer lo que hizo el presidente Kennedy en el 62 con el gobernador de Alabama cuando cumplió una orden ejecutiva y les mandó la Guardia Nacional, y otro sector que está porque entregue la cuchara. Es decir, entregar la cuchara es decir, sí, bueno, referéndum, autodeterminación, etcétera, etcétera. Yo es que como creo que la base está en la educación. Y frente a eso, pues, es decir, que yo sepa, mi querido amigo, hay dos señores, entre otros, el señor Oms y el señor Mas, que están procesados por haber puesto las urnas de cartón. Están temblando. Bueno, no sé si están temblando o no, están procesados. Y cualquier cosa resquicio que se sobrepasa el orden constitucional, legal y democrático, se va a los jueces, que es lo que se puede hacer. Hay gente que pide otro tipo de cosas, que lo intuimos lo que es, pero nunca lo dicen. Es decir, nunca lo dicen. Y yo creo que en eso es más fácil, claro, que el que está gobernando y el que tiene que cambiar las cañerías y dar agua al mismo tiempo, pues es complicado. De modo que hasta ahora el único hecho descriptible cierto es que desde la restauración democrática, digamos, el poder central del Estado ha ido diluyéndose. Y en eso está la vicepresidenta, y por aquí viene un señor que es muy alto, que jugó en el Juventud de Badalona, pues que tiene... Que se apellida Albiol. Se apellida Albiol, que, por ejemplo, a algunos le parecerá una chorrada, pero quiere que después de 42 años el equipo nacional español de fútbol juegue en Barcelona. Bueno, a algunos le parecerá una tontería. A mí no me parece ninguna tontería. Entonces, lo que te digo, lo que el cuadro es que unos quieren dureza, sin que expliciten más, y otros quieren que entreguen la cuchara. No queremos ninguna dureza, queremos que la ley se cumpla. Yo creo que me gustaría simplemente incidir un poco en eso. No es cuestión de dureza, es cuestión efectivamente de que se cumpla la ley. Y yo creo que la educación también es algo esencial. Y si ha habido dejación de funciones en materia educativa, yo estoy totalmente de acuerdo en que la clave es la libertad curricular. Que la educación no esté en manos de los políticos. ¿Qué es lo que ha sucedido en las comunidades autónomas? Que los nacionalistas han educado durante 30 años en ideología nacionalista a varias generaciones con un único fin, crear nuevos votantes. Los suyos. Claro, porque a pesar de que la ley lingüística catalana permitía que se enseñara en castellano, la Generalitat hizo un decreto diciendo que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán. Solo el catalán. Esto se recurrió y, sin embargo, el Tribunal Constitucional no les dio la razón. No hay ningún colegio, ni privado, ni concertado, ni en Cataluña que pueda enseñar en español. No existe, porque dicen que en toda Cataluña la lengua vehicular solamente puede ser el catalán. Entonces esto es un disparate que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, pero ocurre en España con la aquiescencia del Tribunal Constitucional. Vamos con el tema Trump, que es el tema de moda. ¿Es usted pro-Trump o anti-Trump? Bueno, no hay sitio donde no se pregunte Hay esto. cosas de Trump que me parecen bien y otras cosas de Trump que no me parecen tan bien. Vamos Pero a dar en general dos lo noticias. que creo es que Trump está en un país que es, a mi juicio, una maravilla de país, donde de los 200 y pico años que llevan no ha habido, es el único que no ha tenido ni una dictadura, ni militar, ni civil, jamás, que es un país de pesos y de contrapesos. Ayer mismo lo hemos visto, la orden ejecutiva de Trump por la que no podían entrar los ciudadanos de los países que Obama había declarado que eran peligrosos, ha sido anulada en un día por una jueza. Qué envidia, ¿no? El Tribunal Federal de Brooklyn. En un día, el Tribunal de Brooklyn anula una parte, es una anulación parcial. Sí, sobre todo temporal. Ha dicho, ninguna persona que entre en Estados Unidos con un visado en regla podrá ser deportada por la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el viernes. Lo ha firmado, lógicamente, el Tribunal Federal de Brooklyn y ha dicho que temporalmente ninguno puede ser expulsado.
Ya, pues lo que yo quiero decir es que es un país donde hay pesos y contrapesos y donde nada ilegal se podrá hacer, porque para eso está el Congreso, está el Senado, está el Tribunal Supremo y vamos, yo estoy absolutamente convencida de que la legalidad se va a imponer en los Estados Unidos siempre, y este es un ejemplo, y encima con celeridad y con rapidez. Pero no se pone por cordura de Trump, señora Aguirre, se pone porque hay una jueza que se da cuenta de que es una barbaridad como un piano que 7 países queden completamente fuera y dejemos a 200 personas en los aeropuertos esperando a ver qué es lo que pasa. Y esto, que está muy bien meter la cuña de que Obama dijo que eran peligrosos, pero Obama no les prohibió entrar. Sí, tiene usted razón. Pero quiero decir, está muy bien meter la cuña de Obama, pero el que ha hecho esto ha sido el señor Trump. El que habla del muro es el señor Trump. El señor Trump no hubiera podido hacer esto si Obama no hubiera aprobado la ley que declaraba peligrosos a estos países, porque es competencia del Congreso, no es competencia del presidente. Eso es lo único que digo. Como hay pesos y contrapesos, pues el presidente no se puede saltar la ley, y eso a mí me parece maravilloso. ¿Se ha apoyado Donald Trump en el desprestigio de la prensa? Lo digo por 2 cuestiones. Estábamos comentando esta noticia. Yo estoy convencida, es que no me has dejado decir lo que me gusta de Trump. Dígalo. Y una de las cosas que me gusta de Trump es que va a acabar con lo políticamente correcto. Vamos, ya ha acabado. Pues ya les ha dejado muy claro que lo políticamente correcto no tiene el peso que creen los buenistas y la prensa de las 2 costas que tiene. Tiene algo que ver precisamente con estas imágenes, una movilización, una manifestación el viernes, la vamos a ver en unos momentos, en las cuales los movimientos colectivos y los ciudadanos en defensa del derecho a la vida salían y tomaban multitudinariamente en una marcha, paseaban por Washington. Estas imágenes que estamos viendo han sido recogidas por muy poquitos medios, por muy poquitos periódicos y yo no sé si por alguna televisión al margen de esta. Sin embargo, por ejemplo, las movilizaciones contra ese decreto que firmaba Donald Trump para expulsar a los procedentes de determinados países sí era recogido por la prensa en todas partes. Esta movilización, sin embargo, prácticamente no era recogida. Pues ¿Tiene que ver con estas imágenes te diré que no son buenas, comparadas con las que me han llegado a mí al móvil. Estas dan la impresión de que hay muy poca gente y las que me han llegado a mí son impresionantes. Estas son las que tenemos de agencia de Reuters. Bueno, pues porque me imagino que Reuters tampoco tendrá mucho interés, porque es lo que está ocurriendo. O sea que lo políticamente correcto ahora no es políticamente correcto estar a favor de la vida y estar contra el aborto. El señor Trump está contra el aborto y a favor de la vida. Yo también. Señora Aguirre, en cambio, él está a favor del matrimonio homosexual y lo dijo claramente en la Convención Republicana. Es políticamente incorrecto decir que las mujeres son en esencia objetos estéticamente agradables. ¿Y qué te parece a ti decir que azotaré a Mariló Montero hasta que sangre? ¿Qué te parece? Yo le hago una pregunta a usted. Yo si digo quiere me responde o si no saca otra frase. A mí me parece que esto que dijo Trump es machista, pero es mucho más machista Pablo Iglesias. Vale. Mucho más. Y aquí nadie protesta de lo que dice Pablo Iglesias. Cuando quiera hablamos de Pablo Iglesias. No, hablemos. Un señor que dice que no le gusta... Pero ¿a ti qué te parece decir azotaré a Mariló Montero hasta el amanecer? ¿Qué te parece? Yo ya te he contestado, me parece mal. Claro, pero las preguntas las suelen hacer los periodistas. Le digo, ¿qué le parece que diga el señor Trump, por ejemplo, que son cerdas, que no le gustan las mujeres que son cerdas, gordas, o que podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos? O simplemente que diga que México manda violadores y delincuentes. Yo ya te he dicho que hay muchas cosas de Trump que no me gustan y otras que sí me gustan. Pero aquí se está utilizando el asunto de la valla. El asunto de la valla la empezó Clinton, hizo 1000 kilómetros de valla. En el tiempo de Obama hay 27.000 policías detrás de la valla. Y no somos los españoles los que más podemos criticar esto, porque tenemos una valla en Ceuta y otra valla en Melilla. Pero Clinton no dijo a los mexicanos que la pagaran, ni dijo que iba a hacer 3.000 kilómetros. Estoy en contra de esto de que lo paguen los mexicanos. Y estoy muy en contra de que el señor Trump se crea que atacar al comercio internacional le va a crear puestos de trabajo a los americanos. Es que no lo creo, francamente, creo todo lo contrario. Entonces, y además me parece que justamente el comercio internacional, la libertad de comercio, es lo que ha traído la prosperidad y el bienestar, y no, como él cree, el que se hayan quitado los empleos. En eso no estoy de acuerdo, pero hay otras cosas en las que sí. Por ejemplo, que va a invertir $1 billón en infraestructuras, no $1 billón de los contribuyentes, sino $1 billón para mejorar las infraestructuras de los Estados Unidos, que se han quedado muy anticuadas,
a base de convocar concursos públicos, licitaciones, para hacerlo con peajes. Y ahí, además, tengo que decir que tengo mucha ilusión de que las empresas españolas consigan ganar estas licitaciones, estos concursos, porque son las mejores del mundo, no solo en la construcción, sino sobre todo en todo lo que se refiere ¿cómo se dice? A los concursos públicos, que a base de cobrar un dinero durante muchos años consiguen poner ellos el dinero para construir. Lo que se conoce como el modelo alemán. Vamos a ir a publicidad. Ahora os devuelvo, volvemos de publicidad, os devuelvo la palabra, porque quiero que sigamos hablando de esto, de las críticas que está recibiendo Trump, de esos argumentos a favor y en contra, y quiero que hablemos también de esa paliza a una chica en Murcia por llevar una bandera, una pulsera con la bandera española. Vamos a publicidad y volvemos ya. Estas son las imágenes. Doña Esperanza de esa paliza hace una semana se la propinaban, según las informaciones que han salido, componentes de grupos de extrema izquierda a una persona, y ella misma, la víctima, una persona que tiene 19 años, una chica, denunciaba que había sido por llevar una pulsera con la bandera de España. Independientemente de por lo que fuese, ahí había una persona, de hecho está detenida, se la detuvo, se le decretó además prisión preventiva, y es una persona que había estado en una candidatura oficial de Izquierda Unida, luego dijo Izquierda Unida que no. Liber, sí que estaba en Izquierda Unida, ¿no? Una candidatura número 9 en una candidatura local. Se presentó una candidatura de estas, del nuevo cuño, esto que hizo Garzoncito, que era eliminar Izquierda Unida, para que se presentaran estas cosas extrañísimas, que cada una tiene un nombre, no me digáis cuál nombre tenía porque no recuerdo. Y comentaba antes que yo es que he visto la foto de cómo se apoyaba esta gente. Lo que pasa es que no la puedo tener, no se me ha perdido, no la puedo. Pero fue la tónica habitual de Alberto Garzón en todas las campañas de las municipales. Ir a apoyar, daba igual quién. Si eres joven, decías tacos constantemente, insultabas a todo aquel que fuera del PP, PSOE o que hubiera tocado alguna vez una institución, eras apto para estar en las listas que se fabricaron para que no se pudiera presentar Izquierda Unida. ¿Se ha colado, doña Esperanza, una política del odio? Estoy absolutamente convencida. Pero absolutamente convencida. De todas maneras, esas imágenes que estamos viendo ahí en blanco y negro, que deben ser la cámara del local, son muchísimo más condescendientes con esas bestias que estas otras, donde se ve como a esta chica, pues es que vienen unos encapuchados, le pegan una paliza enorme, no sabemos por qué. Ella ha dicho que por llevar la bandera de España, eso ya sería el colmo, como haya sido. Pero vamos, es que me da igual por qué sea, es que no hay ninguna razón. Exacto. Hemos visto en Twitter una campaña contra estas bestias, contra este tío de Izquierda Unida, contra Garzón, por ponerle, no. Ahora, no. En las imágenes hay detalles que llaman la atención. Uno es la inacción de los gorilas, de los porteros. ¿Cómo es de los porteros, Pero mira. que suelen ser unos mazas y que tienen un acojone digno de otro tipo de persona. Por lo menos ni un gesto. No hacen ni un gesto. Lo encuentran normalísimo. No hacen ni un gesto. Y segundo, es decir, uno no sabe bien, la justicia es un poco extraña y las leyes tienen sus... Pero da un poco la sensación, visto desde fuera, de que en España se aplica la ley de distinta manera en unos casos y otros. Yo he dicho en esta tertulia que si se montaba y tenemos el caso Blanquerna. En el caso Blanquerna, que no hay ningún herido. Al día siguiente hay una condena del Congreso de los Diputados encabezada por el PP con Jesús Posada, que entonces era el presidente del Congreso, condenando los hechos de Blanquerna, y antes de las 24 horas hay 13 detenidos, para los cuales, después de muchas vueltas, se les ha terminado pidiendo 4 años de cárcel. Yo quiero recordar que los que bloquean el Parlamento en Cataluña entiende la audiencia que es una manifestación de libertad de expresión, y el susto que tenía desde el presidente de Cataluña, bueno, que tuvo que llegar en helicóptero. Pero porque tenía canguelo, porque tuvo tanto miedo que no se atrevió a ir de otra manera. Fue en helicóptero. Igual que los demás. Albert Rivera entró en blindado. O sea, como nosotros cuando íbamos a Bosnia y teníamos que cruzar el aeropuerto de Mostar, que tiraban de todos los lados, que íbamos todos en un blindado, entraron como nosotros en Mostar, lo cual, entraron en el Parlamento catalán como los periodistas en Sarajevo. Igual es el tema. Pues la Audiencia Nacional entiende que es un caso de libertad de expresión. Y al día de hoy, en el caso de la chica esta de Murcia, hay un detenido. Uno, pero ¿Y el resto? cuando están todas las imágenes. Hay una prisión provisional.
¿Y el resto? Pero me parece que y no, que le ha caído lo han soltado. Le ha caído a uno que es el cantante, que yo creo que es por ser el cantante por lo mal que canta. Yo creo que lo han metido, porque no puede ser por otra cosa. Porque no se le ve que haga nada distinto a los demás. Este señor es el tercero Topi que interviene. Era un candidato de Izquierda Unida, como estaba comentando Pero es por lo que Liber. No me la lista. Tenía un grupo cantante. que se llamaba Sistema Cadáver. Algunas de las letras, lo digo porque tampoco era tan difícil ver un poco por dónde iban los tiros. Lo digo sin ninguna intención, lógicamente, lo de los tiros. Decía en sus letras: salgo a la calle con hambre de violencia. Es el Estado el que me enseñó esta ciencia. ¿Cómo se está colando gente con este perfil dentro de los partidos políticos? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Esperanza? No creo que se esté colando dentro de los partidos políticos Del en general, partido la político. verdad. Aquí hay un caso de Izquierda Unida que espero que sea excepción. Lo malo es que Liber dice que no es excepción, que se ha quitado la gente Esperanza, normal de Izquierda Unida para meter a los frikis. Nosotros hicimos Andrés cesar... Boda, que ha sido defendido pero nosotros oficialmente en Madrid, por Podemos, tiene Alfonso, condenas. en Madrid hubo O Alfonso, un candidato, creo que era en Parla, que se atrevió a insultar de una manera, era cuando Esperanza estaba enferma, y el tipo dijo una barbaridad, es que no quiero repetirla porque es que no me acuerdo, pero dijo una barbaridad. Tardó Ángel Pérez en sacarlo de la lista exactamente el tiempo en que nos llegó. Y ese tipo se sacó de la lista. Me ha pedido disculpas, sí, pero es que eso, es que hay un método, hay una cosa que es clara. Alguien que es violento y que manifiesta su violencia contra alguien, contra un contrario, así, hay que quitarlo de en medio. El problema es que en esta gente ahí se ha colado todo. Y es un coladero. Y así les está pasando. Yo recuerdo que uno de los candidatos de Podemos fue el que agredió a mi hija, por ejemplo, por ser mi hija. Y de los que os agreden a vosotros todos los días, con lo cual cualquiera de estos tiene cabida ahí dentro, ¿eh? Y los ha tenido. Así les va. Y yo creo que hay que tomar medidas. Claro. Y la primera medida es que a estos tíos, que les hemos visto, toda España les ha visto apalear a una niña de 19 años, yo no sé qué otra cosa más importante tiene que hacer el juez de Murcia. La verdad, que no lo sé. Es que antes se ha dicho aquí, hablando de Catoña, dice, se sienten impunes. No, son impunes y se sienten inmunes. Exacto. Que es distinto. Es decir, no es que, vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo del tabaco. Cuando se iba a sacar aquí la ley del tabaco, si uno repasa las columnas, los editoriales y los comentarios de los tertulianos, cierto que no somos una fuente, los periodistas, respetable, pero bueno, ahí está, no hay otra cosa. Todo el mundo decía, va a ser imposible que en España se aplique la ley del tabaco, porque aquí todo el mundo fuma, aquí va a ser imposible. A la cuarta multa no fumaba ni María Santísima. Oye, y la ley de partidos políticos. Se dijo, pero ¿cómo es posible que se vaya a perseguir a los padres cuando quemen autobuses? Esto va a ser una barbaridad, van a hincharse a la calle. No pasó nada. Absolutamente nada. Lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y estos señores que apalean a una chica de 19 años, yo es que de verdad no sé cómo es posible que estén todavía en libertad. Mencionaba doña Esperanza esa frase de Pablo Iglesias de azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. El otro día nosotros mostrábamos aquí un audio, una grabación en la cual en una entrevista de trabajo directamente se le preguntaba a una persona en Baleares que quería optar a un puesto de trabajo en Podemos y se le preguntaba, ¿piensas quedarte embarazada? No ha habido reacción, por lo menos muy visible, de agrupaciones o de determinados colectivos feministas con el tema de Mariló Montero. Tampoco lo hubo con el tema de Andrés Boda. Tampoco lo ha habido con esto. Y tampoco lo ha habido con la paliza en Murcia. Con Dominga y todas esas cosas, pero bueno. ¿Por qué ocurre eso? Claro. Pues porque hay algunos que hay una diferente vara de medir. Este apaleamiento de esta niña, me juego lo que quieras a que van a tener una condena inferior a los de Blanquerna. Y si no, ya lo verás. Ni lo dudes. ¿No quiere decir usted, que hay diferente vara de medir? Aguirre, que esa diferente vara de medir se asienta sobre, digámoslo por corto y por derecho, en una superioridad moral de la izquierda? Sí, sin ninguna duda. Yo llevo mucho tiempo defendiendo eso. La izquierda se considera moralmente superior y, por tanto, a la derecha, ¿qué más da? Si esta niña llevaba una bandera de España y era de derechas, pues que la peguen. A lo mejor no era de derechas, a lo mejor era una persona que practicaba cualquier deporte y llevaba una bandera de España sin más. La noticia, desconozco si era de derechas. Sí, pero digo que parece como que siempre estiramos al máximo para ir de nuevo a la izquierda. Pues si estos señores que han pegado una paliza a una chavala, evidentemente tienen que ir a por ello. Vamos, con todas las de la ley. Sean de Izquierda Unida, que estemos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sean de Izquierda Unida o sean del PP. Y sea la víctima de lo que sea. Pero, por ejemplo, el caso de Blanquerna, Alfonso, que decías la condena.
se condenó expresamente por la visión política, por lo que se quería demostrar con esa agresión política. Odio ideológico. El argumento que odio ideológico. O sea, tenía una explicación. No es que los jueces pasen de esta agresión a las chavalas de Murcia y, sin embargo, vayan contra los que reventaron la librería Blanquerna, es que no los que atacaron contra ella. La violencia física. Por supuesto. De 9 energúmenos contra una chica indefensa, que lo hemos visto todos, que la irrupción de no sé cuántos en un acto político para protestar porque estaban en contra de la de ahí actividad. a llegar a los comentarios de unos y de otros o a cargar contra partidos de la izquierda en general. No, si yo lo que digo es que estoy convencida de que la condena de los energúmenos, si es que llega alguna vez, va a ser inferior. Es que no. Ese es uno de los problemas. Había el otro día, que una persona pueda ser considerada de derechas porque lleva la bandera. El otro día, cuando la izquierda es la que tiene que reivindicar el Estado para proteger a los pobres. Lo otro es un asentamiento. Hay una cosa que bueno, yo he estado siguiendo mucho esto porque yo estoy muy molesta. Esto viene de la violencia, me parece terrible, ¿no? Y hay muchos periodistas de izquierdas o comentaristas de izquierdas que estaban diciendo algo que es terrible. O sea, o se condena desde la izquierda esto de la chica esta, que da igual si llevaba una bandera española o llevaba una bandera australiana. No importa. Es un problema de una agresión indecente. Como si la chica fuera de extrema izquierda. Que da igual, es que efectivamente. Es que da igual. Porque el problema es que si no condenar esto significa que mañana vendrán otros energúmenos y le darán una paliza a otra chico, por llevar un anillo rojo. Y entonces... el Parlamento de Murcia no ha condenado nada. O esto tiene un límite donde todo el mundo, como esta noche, estamos todos de acuerdo, todo el mundo dice, basta ya, es decir, basta de blanquernas y que hay que denunciarlas políticamente. Me pareció bien lo que hizo el Congreso y desde luego basta ya de las violencias que estamos viendo, desde Bódalo a tal. Yo no me corto, no me he cortado nunca, yo soy alguien que he dicho lo que he opinado siempre. La violencia, cuando se practica, es otra cosa que no tiene nada que ver con la democracia. Ni con la izquierda ni con la derecha, tiene que ver con otra cosa. Eres una pequeña excepción en el ámbito de la izquierda. Y lo digo ¿por qué? Porque después de estas terribles imágenes, había mucha gente en Twitter con avatares de banderas comunistas y demás, que justificaban la agresión. Y decía que estaba bien hecho. Igual que hay mucho con avatares de derechas déjame acabar. Lo que intento decirte es que lo que tú opinas me parece perfecto y muy respetable. Esa debería ser la generalidad, pero por desgracia no lo es. Hay mucha gente que defendió este tipo de agresiones y a nivel político, y con esto acabo, a nivel político yo quiero recordar que Podemos no es que haya justificado o no haya justificado, es que ha defendido explícitamente a un personaje como Alfon y a un personaje como Bódalo, que están en la cárcel por agresiones. Y bueno, en el caso de Alfon, por el tema que ya se conoce, la famosa mochila y demás. Entonces, es tremendo que se esté no solo justificando, sino defendiendo este tipo de comportamiento. Manuel, uno de los partidos que hizo, de hecho, una moción en defensa de Alfon era Ahora Madrid, que de hecho son los que están en estos momentos al frente del Ayuntamiento de Madrid. El otro día, Carlos Sánchez Mato hacía esta reflexión sobre la revolución soviética, sobre la revolución tras la cual acaba saliendo la URSS. Atención a las palabras que él decía. En lo que es la revolución rusa murieron 5 personas. 5. A ver, lo que pasa es que él había puesto un tuit el día de 1 de año diciendo este año 2017 es un año importante porque vamos a conmemorar la revolución más hermosa de la historia de la humanidad. Entonces Percival Manglano le contestó pues con el genocidio, la hambruna, los asesinatos, los millones de muertos, etcétera, etcétera, el Gulag. Y entonces le preguntó algo en la comisión y este contestó que la revolución rusa, no el asalto al Palacio de Invierno, que creo que es a lo que él se estaba refiriendo, que solamente había costado 5 vidas, pero ¿cómo puede decir estas barbaridades este señor? ¿Y cómo podemos los madrileños estar gobernados por un equipo del cual el que lleva Hacienda, que se supone que es el que tiene que tratar de atraer hacia Madrid las empresas que dejen Inglaterra por el Brexit, opina que la revolución soviética ha sido lo más hermoso que ha ocurrido en el año 17? Pero en cualquier caso, independientemente de la opinión que uno tenga sobre el asalto al Palacio de Invierno, efectivamente fueron 5 de la Aurora, allí en San Petersburgo, luego Stalingrado, Leningrado, etcétera, etcétera. Además de eso es que es muy antiguo, porque hasta Boris Yeltsin, que fue jefe del Partido Comunista en Moscú, adjuró de todos, incluido el actual presidente Putin,
que era dirigente de la KGB y ahora está apuntado al capitalismo puro y duro. Es que es una cosa muy antigua y que nada tiene que ver con arreglar los baches y bajar los impuestos pues eso es lo a los que pasa, ciudadanos. pero Digo yo, Graciano, vamos. pero ¿sabes lo que pasa? Que estos, el primer día que llegaron... Y por el día cierto, que ganaron los mencheviques en la Duma, Claro, no el los día que bolcheviques. eligieron a Manuela Carmena, pues luego los otros dieron el golpe, el día que eligieron a Manuela Carmena estaba Pablo Iglesias con Monedero Sí. arriba, y decía que es que habían venido a asaltar los cielos. Entonces, unos señores que vienen a asaltar los cielos, que a mí eso me da muchísimo miedo, porque es lo que dicen todos los totalitarios, que nos van a hacer ahora El cielo no se en asalta la porque está tierra. muy... No, dijo, el cielo, Sí. dijo Pablo, el cielo no se asalta por consenso. No se toma por consenso, se toma por asalto. Por asalto. Pero eso lo dijo bueno, en pues 2014. estos que tienen esta idea, ¿cómo se van a poner a recoger las cacas de los perros, recoger la basura y limpiar? Que les aburre una barbaridad. Es una cosa burguesa. Pero, Claro, claro, de Pero los una malos comunistas. una pregunta. ¿Qué? Pero yo sé que yo la conozco un poco, doña Esperanza, y sé la capacidad que tiene usted de hablar. ¿De verdad Carmena no es consciente o es una inconsciente? ¿Carmena no sabe realmente que Madrid está muy sucio? Bueno, ella Siempre hace está. 10 Liber, días, perdonadme, Esperanza, hace que 10 veamos... o 15 días dijo Efectivamente. que los españoles, los madrileños éramos muy descuidados y que... Y luego en ha dicho cambio, todo lo contrario. Después ha dicho todo lo contrario, Vamos a que verlo, Madrid doña está Esperanza. muy limpio. Oye, Porque pero primero antes- aseguraba que iba recogiendo latas, en el camino que tenía desde casa hasta el ayuntamiento, 7 latas, decía, tiene un largo trecho. No sabemos muy bien cómo irá, si irá caminando o irá en coche, no lo sabemos. Pero luego decía que Madrid era todo un ejemplo de limpieza, atención. Madrid está muy bonito, está limpio, aunque oyáis lo contrario, no es verdad que esté ni mucho menos la ciudad más sucia, eso no es verdad, pero todavía queremos que esté muchísimo mejor y lo estará. Y está precioso y tenemos un día frío, pero bonito, típico de los de Madrid. Voy muchas veces andando al ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta 5 o 6 latas que la gente tira y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar. ¿Está limpia o no está limpia? Yo creo que no. Y yo tengo que decir con gran dolor de corazón que he estado justo antes de Navidad en Barcelona, en Valencia y en Zamora y en Palencia con P también, y son ciudades que están limpísimas y gobernadas por diferentes formaciones políticas. Entonces, ¿por qué Madrid tiene que estar tan sucio? Pues una cosa que yo me pregunto. ¿Y por qué dice un día que está muy sucio y una semana después dice que es un ejemplo de limpieza? Pues hay que preguntárselo a doña Manuela Carmena, que es la que lo dice. Independientemente de las declaraciones de la alcaldesa, señora Aguirre, el por qué está sucio viene de 2013 y de unos contratos integrales que firma la señora Botella, del Partido Popular, no Manuela Carmena. Vamos a ver, Déjeme acabar. 2013, estamos en el 2017, que cambien los contratos, que los cambien. Y que no se han cambiado, pero porque no los porque había que cambian. indemnizar a las empresas. Pero si acabo enseguida, lo que le quiero proponer es que veamos una particularidad de los contratos. Resulta que hay 3.900 kilómetros de viales contemplados en estos contratos. 500 son considerados prioritarios. Lo que dice ahora la mesa de coordinación de limpieza, en la que también está su partido, las asociaciones de vecinos y más gente, es que hay que duplicar eso, hay que meter dinero de una vez, hay que contratar a más personal, porque estos contratos supusieron despedir a 2.000 personas, y dicen ampliar el doble este radio. Se da la circunstancia que los contratos tan maravillosos de la señora Botella no decían cosas como cuánto había que limpiar estas áreas que no eran principales, entre ellas la calle Velázquez, que, vamos, yo creo que es bastante... ¿Has acabado ya? Acabo. Y usted y yo, que vivimos en el mismo barrio, en Malasaña, se habrá dado cuenta de que la calle San Bernardo está marcada como principal, pero hay muchas otras que no, tienen mucho trajín, tienen mucha vida y esas calles no se limpian lo que hace falta. Esto viene de unos contratos integrales de 2013 y ahora se pasa de 100 inspectores a 170. ¿Madrid está sucio? Sí. ¿Hace falta más? Tiene usted razón, pero vamos a contarlo todo. Vamos a contar qué ha hecho el Partido Popular. Doña Esperanza. Vamos a ver, los contratos de Ana Botella se hicieron porque el Ayuntamiento de Madrid en 2013 estaba absoluta y totalmente arruinado. Y decidió hacer unos contratos en los cuales, en lugar de obligarles a pasar 3 veces por la calle San Bernardo a la semana, pues lo que decía era, cada vez que yo me encuentre una porquería o algo mal limpiado en la calle San Bernardo, usted tendrá una multa. Como no debía haber suficientes inspectores, por lo que fuera, no han debido funcionar extraordinariamente bien. Pero es que la señora Carmena lleva desde junio del 2015 y Ana Botella,
que en el año 13 tenía ese problema que tenía enorme, resulta que les ha dejado un superávit de 600 millones de euros que han tenido este año para poder invertir en eso, en el arreglo de calzadas, en el arreglo de aceras. No, es que lo que tenían que hacer es hacer algo, si es como la contaminación, que no han hecho nada más que darnos sermones y prohibirnos circular. Nosotros hicimos 200 kilómetros de metro, que eso es lo que ataca la contaminación, el transporte urbano, público urbano, que va subterráneamente y que no contamina en absoluto. Quitamos las calefacciones, plantamos los árboles. Estos señores talan árboles y no replantan. O sea, sermones dan muchos, prohíben mucho, pero lo que se dice luchar contra la contaminación o contra la suciedad de las calles, no, porque les aburre, está en otra cosa. Doña les aburre. Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Le hemos estirado el tiempo que no vea de lo que teníamos pactado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a ir a otra cuestión que también tiene mucho que ver con Madrid. Unas papeletas que se han enviado, Cintia Gianovile, bienvenida, que se han recibido en algunos de los buzones en las casas en las cuales se preguntaba por esta historia de la consulta popular. Tú tienes una de ellas, ¿verdad, Cintia? Sí, bueno, si usted es madrileño, reside en la ciudad de Madrid, a lo mejor ha recibido un sobre como este. En él lo que le van a decir es una consulta, porque ahora Madrid quiere que la gente participe a través de la web Decide Madrid, pues las propuestas más votadas, que son estas 3 propuestas más votadas que, atención, pertenecen al 1% de la población madrileña, es decir, solamente 26.000 personas de todo Madrid creen que esto es lo más importante. Y hay 3 preguntas que se lanzan, una sobre la sostenibilidad, otra sobre el billete del transporte público y otra que es una gran duda porque se quiere remodelar la Plaza de España y se dan dos opciones. Carlos, fíjate, el proyecto X o el proyecto Y. ¿Tú sabes cuál es el proyecto X o el proyecto Y? Yo no, pero se lo preguntamos a Alejandro, por ejemplo. Venga, Alejandro, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál elegirías tú, el proyecto X o el proyecto Y? Esa no vale, tendría que leerlo antes. No, bueno, no sé cuál es el X o el Y. Tú y Cintia, todos los madrileños... ¿qué ocurre si los madrileños pretenden leerlo? Pues la verdad es que no nos viene ninguna carta sobre el proyecto X o el proyecto Y. Nos mandan a una página web y ahí podremos ver todos los detalles. Fíjense la cara que nos hemos tenido que quedar todos los madrileños porque no sabemos qué es el proyecto X o el proyecto Y. Alejandro, te vamos a guardar este corte en el que has dicho eso es una trampa. O sea que... Hombre, Carlos, las cosas como son. Pero vamos a preguntárselo a Óscar Iglesias. Yo creo que lo ha redactado él. Déjame que conectemos porque tenemos conexión con Óscar Iglesias, es del Partido Socialista y experto, de hecho, en legislación electoral. Óscar Iglesias, te lo pregunto directamente. Con estas indicaciones que hemos visto, ¿se pueden hacer estas consultas? ¿Esto tiene los datos suficientes como para que conteste la gente sabiendo a lo que contesta? Óscar, haznos un resumen desde el punto de vista de legislación electoral. La participación es fundamental en democracia y la participación va a ser un elemento clave en la gobernabilidad de todas las ciudades a nivel mundial y, por supuesto, también en Madrid. Lo que ocurre es que esta papeleta que nos ha planteado el gobierno de Ahora Madrid, pues es una improvisación, es una chapuza, y lo que quiere plantear al final con esta supuesta participación es legitimar algunas de las decisiones políticas que ya ha tomado el propio gobierno y enmascararlas de decisiones ciudadanas que no son tales. ¿Es lógico preguntar, Óscar, este tipo de cosas o esto lo que esconde es lo que tú estás mencionando? Una especie de afán demagógico, lanzó la pregunta, quedó muy bien, pero lo cierto es que ya está decidido. ¿Tiene lógica preguntar este tipo de cosas complejas a la población? Con estas 3 preguntas, el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer lo que le dé la gana en cuestiones que ya ha decidido lo que quiere hacer. Por ejemplo, ¿está de acuerdo en la propuesta de hacer que Madrid sea una ciudad sostenible? Pues lógicamente todos los ciudadanos queremos que Madrid sea una ciudad sostenible. Lo que no nos dicen en esta pregunta y lo que está pasando en la ciudad de Madrid es que, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto había más de 500 millones de euros para invertir en infraestructuras en la ciudad de Madrid y la falta de capacidad de gobierno del equipo de Ahora Madrid ha hecho que más de 220 millones de euros, digo 220 millones de euros, no se hayan gastado y por lo tanto en Madrid falten hoy 220 millones en infraestructuras por la ineficacia del gobierno de Ahora Madrid. Nosotros creemos que la participación es efectiva, pero la participación para ser efectiva tiene que ser una participación que venga con debate, con negociación y con decisión de los ciudadanos. Y junto a la participación y la decisión, también en algunos casos lo que tiene que ocurrir es que la gestión por parte de los ciudadanos también tiene que ser protagonista. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por esa explicación. Un comentario muy rápido que quiero que vayamos pasando al tema famoso de las hipotecas, al tema también de Hacienda. Por cierto, que va a haber un trato. Don Manuel Pardos, bienvenido. ¿Cómo está? Presidente de ADICAE. Ha habido una comunicación por parte de Hacienda diciendo qué trato se le va a dar a esa devolución
de la gente que tiene derecho a reclamarle a los bancos por las cláusulas suelo. Y ha dicho Hacienda que sí que quiere cobrar sobre la parte que se devuelva, sobre los intereses que se devuelvan. No, yo creo que el decreto deja muy claro que no va a haber ninguna imposición ni sobre la devolución de la cantidad ni sobre los intereses. Lo ha dicho el Gobierno en el decreto, está muy explícito. Es decir, que la consulta vinculante que había previa quedaría anulada. Claro, eso se anuló en los últimos momentos, estuvo muy bien, fue una cosa buena del decreto y solo queda el ajuste de la deducción que se hizo, los que se dedujeron y sobre los últimos 4 años, es decir, muy poco dinero en principio. Y eso sí que tributaría, es decir, no se les permitiría justificarlo como deducción por vivienda. Porque había habido un aumento, en estos momentos habrá una disminución y por tanto deberían de haber pagado un poco menos pagaron un poco menos de lo que deberían de haber pagado si se les devuelve la cláusula suelo. Es una cantidad, yo creo, un ajuste de aquellos que se dedujeron y de los últimos 4 años, como prescribe la ley fiscal. Bueno, pues vamos a hablar en un momento de esas reclamaciones. ¿Quién tiene derecho a reclamar por la cláusula suelo? Por los gastos de constitución de las hipotecas, que también incluso se ha abierto ya por alguna sentencia la famosa historia de la dación en pago. Ahora lo comentamos, don Manuel, pero quiero que os refiráis primero a esta historia de lo de las papeletas consultando sobre el proyecto X y el proyecto Y. Bueno, lo primero es el susto, porque cualquier ciudadano normal, cuando te llega el correo, a mí me lo mete el portero por debajo de la puerta, mete las cartas, no bajo al buzón. Y de repente todas estas cartas oficiales, y esta venía en un papel amarillo, me parece que es de color amarillento, te pega un susto de muerte. Y dices, aquí me han crujido por algo. Y después, si es cierto, yo creo que la participación va a ser muy pequeña. Es decir, creo que va a ser muy pequeña por cómo está hecho. Y es un poco lo que se ha dicho. A la gente le tienes que preguntar, pero le tienes que dar los elementos para que te pueda aportar en la respuesta una respuesta coherente. Yo voy a apoyar a Alejandro en este caso y voy a formar parte del corte para cuando analicemos esto en profundidad. Esto... Para la historia, sí, para verlo. Sí, luego. Alejandro, más que nada porque es que yo estoy un poquito harta, yo como ciudadana, de todo este tipo de patochadas. Es decir, hay muchas cosas muy importantes que hacer y hay muchas cosas donde la gente hay que llevarla a que participe, ¿no? Y a mí esto del proyecto X, el proyecto Y, me trae a la boca probablemente chistes que no son propios. El expediente X. Bueno, y otras cosas más. Sí. Entonces, no, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Superado el susto del expediente X o del proyecto X, del proyecto Y, es cierto que ha habido otras consultas del Ayuntamiento de Madrid y que en la web venían explicadas de una forma un poquito coherente. Que con esta papeleta falta información. Hombre, yo sin haberla leído 2 veces te diría que sí, que falta información y que no la entiendo muy bien. Con ese dinero que se ha gastado en eso, se lo damos, se habla con Adicae y se les dice que con ese dinero que se invierte en esa chorrada, tú coges digo Adicae porque está aquí esta noche Adicae, ¿no? No por... me da igual la asociación. Y le dicen, mira, con ese dinero vais a coger y en un papelito muy clarito le vais a explicar a la gente qué pasa, qué es realmente lo que le van a devolver. Y eso, que no es una consulta, no puedes hacer populismo, pero lo que sí haces, sí, no hago trampas, lo que sí haces es trabajar para la mayoría de los ciudadanos que tienen necesidades. Eso vamos a innovar esta noche, cosa. Vamos a discutir entre tú y yo, está muy bien, me encanta innovar. Lo que quiero decirte, innovar, a lo mejor la papeleta física es verdad que se queda cortísima de información, pero yo he visto otras consultas, como la de la Plaza de España, la remodelación, las zonas verdes y tal, y era otra cosa, una cosa un poquito más completa, y a lo mejor esa papeleta física no le llega a personas que no tengan internet, pero sí puedan decir, oye, mírame esto, que no tiene nada que ver y que en absoluto supone que no hagamos eso que estabas diciendo de Adicae, que es un tema importante. Esto es una tomadura... Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. 600.000 euros que se han ido por el desagüe con las famosas papeletas estúpidas que han mandado a todos los madrileños. Entre otras cosas, porque ya han puesto en marcha el mecanismo a través de Internet, de su página, para que la gente vote y participe activamente en la decisión de si este proyecto, este otro, etc. El fracaso ha sido tan monumental que se han visto que se les ha ocurrido esto de mandar cartas a todos los ciudadanos de Madrid para ver si aumenta la participación. La gente que votó en el tema del proyecto de Plaza España, creo que son 20.000 personas, 20 o 25.000 personas. 25.000 personas de los millones de madrileños que hay en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, es una tomadura de pelos. ¿Cuánto sería el límite para que fuera bueno? Déjame acabar. Les hemos votado
para que gobiernen y para que gestionen, no para que despilfarren nuestro dinero, que mucho trabajo nos cuesta conseguirlo, para que luego encima nos planteen este tipo de preguntas chorra que no van a ningún lado. En Internet está la información. Se puede Cintia decir. Díaz Nobile, vamos precisamente con el tema, con don Manuel, con Adicae, con esas reclamaciones. Por cierto, don Manuel, ¿cuántas reclamaciones llevan ya de gente que tenía hipotecas y que se ha visto afectada por cada una de estas causas que ahora las vamos a describir? Cláusula suelo, gastos de constitución de hipotecas. ¿Cuánta gente está reclamando? Sí, las cláusulas suelo, que son el tema más importante, Sí, más creo llamativo. yo. Bueno, está el de los desahucios, que eso es otra cuestión. Teníamos una macrodemanda en el que se incluían hasta 15.000 familias aproximadamente, que lleva 6 años sin resolverse. Bueno, hay que decir, ya hay sentencia del Mercantil 11. Cuando algunas entidades dicen que se juzgue, ya se ha juzgado. Y todas las entidades españolas, las 101 que habían hace 6 años, ya están condenadas ahora en 40, que se han agrupado en 40 entidades. Ya están condenadas en primera instancia con efectos extensivos a todos los usuarios. Lo digo porque algunas entidades niegan que, dice, se tiene que ver caso a caso, etcétera, ya están condenadas. Había allí unos 15.000 más, aparte los que no entraron en la macrodemanda. Adicae tiene unas 126 demandas agrupadas, que son las que nos admitían los jueces, de 70, 20, 10, 80, 130, unas 126 más, y desde el 21 de diciembre han venido a Adicae unos 30.000. Es decir, 30.000 adicionales. Sí, y tenemos la ficha, unos que se han hecho socios, otros que están esperando información o decisión. Y respecto a los gastos de las hipotecas, hay una plataforma en Internet que yo creo que iba por... Los gastos de constitución, ¿verdad? Los gastos de constitución de hipoteca, que ya había pues unos 15.000 en la plataforma de Internet que va corriendo a todas horas, aunque nosotros dejamos esa reclamación un poquitín, la aplazamos un poquitín hasta que se clarifiquen algunas. Vamos a hacer un repaso, Cintia, de cuáles son las causas que están surgiendo y que los tribunales están dando la razón a las reclamaciones de los ciudadanos y considerando que no se daba la información correcta cuando la gente firmaba su hipoteca con el banco, su crédito hipotecario. Vamos a repasarlas. ¿Cuáles son las causas? Sí, vamos a ver 4 cláusulas cuestionadas por sentencias judiciales, empezando por las cláusulas suelo. Principalmente se cuestionaba esa opacidad, siguiendo por los créditos multidivisas. Estas eran la segunda gran batalla de los consumidores contra la banca después de las cláusulas suelo. Por supuesto, afecta a unos 60.000 hipotecados. Los bancos ofrecían esta fórmula tomando como referencia divisas, monedas de menor valor que el euro. Sobre todo eran confusos y también muy opacos. Estabais hablando sobre los gastos de constitución. No permitían ninguna negociación sobre el pago de este impuesto y la dación en pago. Y era en Barcelona donde un juez ha abierto la puerta a la dación en pago obligatoria en los préstamos para la adquisición de vivienda en el caso de que precisamente se condenaba a Bankia por falta de transparencia y mala fe en sus contratos hipotecarios. Bueno, estos son los 4 frentes que tienen abiertos las hipotecas. Si quitamos la dación en pago, que va con otra argumentación sobre los gastos de constitución, que lo tienen todas las hipotecas. Cuando creas la hipoteca, gastos de constitución. Se dice que no se permitía negociar, que se imponía. En el caso de los créditos multidivisas se habla de opacidad, en el caso de las cláusulas suelos también se habla de opacidad. Cuando bajaban los tipos por debajo de determinado nivel, no se permitía que bajase el tipo de referencia del crédito hipotecario. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todas estas reclamaciones? ¿Por qué están aflorando ahora, don Manuel? Reclamaciones que van principalmente a una causa, y es que se estaban comercializando productos con opacidad, sin decirle lo que tenía que explicársele al consumidor. Sin transparencia, sería la palabra, suficiente transparencia, y ahí habría muchas... Eso es lo que dicen las sentencias, ¿verdad? Sí, y lo que ha sucedido es que el Tribunal Supremo, en la mayoría de estos casos, ya había sentenciado, y fue el que sentenció y el que podía sentenciar, una cláusula nula. La Unión Europea, el Tribunal Europeo, no se dedica a declararlas porque no tiene jurisdicción directa. Ha sido el Tribunal Supremo, hay que decirle que eso lo hizo bien. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, en cuanto al resarcimiento, se quedó desde este momento que hacemos sentencia, 9 de mayo de 2013,
Y, no aceptó las anteriores. Anteriormente había habido sentencias de tribunales menores, de primera instancia, de audiencias, pero lo que vale de verdad como jurisprudencia es el Tribunal Supremo, como se sabe en España. Pero se quedó ahí y, claro, declarar nula una cláusula y no extender todos los efectos a toda la extensión de esa cláusula que haya producido unos efectos dañinos, el Tribunal Europeo la ha corregido. Que eso es lo que ha hecho el Tribunal Europeo, corregirle en realidad con la legislación europea y ya española también de protección de los consumidores y usuarios. De que una cláusula abusiva, y si es abusiva y se declara por un tribunal abusiva, tiene que tener, es como si no se hubiera puesto y tiene que volverse todo al principio y recalcular los daños que haya hecho o la situación que hubiera hecho. Y devolver lo cobrado en este sentido. Y devolver lo cobrado en este sentido. En cuanto a los costes de la constitución de una hipoteca, yo creo sería extensible también a la propio desahucio. Dice, te vamos a desahuciar y lo vas a pagar tú, por ejemplo. Ahí ya diríamos, bueno, no ha pagado, ¿Eso sucedía? Efectivamente, sí, los costes del desahucio en todos los sentidos los pagaba. O incluso en algún coste que pudiera tener al finalizar la hipoteca. Pues bien, el Tribunal Supremo se encuentra con una póliza de un señor que ha llegado hasta el Supremo y que le pone la cláusula algo parecido a esto. Todos los gastos de constitución de esta hipoteca, etcétera, serán costeados por el prestatario, por el consumidor o cliente. Ahí estamos ante las dos cosas, pero todavía viene una tercera cláusula que estaba por todas las hipotecas, la del vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado es que si tú dejas de pagar una hipoteca, a la primera vez, a la tercera o a la que quiera el banco, no te reclama lo que le debes, sino todo el crédito en sí mismo. Se llama vencimiento anticipado. Generalmente la banca española, hay que decirlo, no lo ha hecho no sé si la habrá hecho a la primera con algún cliente o alguna cosa, porque estuviera así, pero ha hecho el vencimiento anticipado durante toda esta crisis enorme de la vivienda. Entonces, también el Tribunal Europeo vuelve a declararlo abusivo y de eso se deducen muchas consecuencias. Si tiene una cláusula abusiva como la cláusula suelo, no se le podía desahuciar. Si tiene, digamos, algún tipo de características, no se le puede lanzar de su vivienda, hay que esperar a que se resuelva todo eso. Eso es lo que quiere decir, muchas consecuencias que serán interpretables. Por ejemplo, el de los costes, el de cláusula suelo, ya he dicho antes que no tiene, yo creo que no tiene, ahora seguramente me preguntarán o debatiremos, no tiene ninguna discusión, ya lo veremos. Pero el de los costes, el Tribunal Supremo solo dijo no se le puede cargar una cláusula así. Todos los costes serán del prestatario. ¿Por qué? Porque algunos de los costes convendrán al banco, beneficiarán al banco. Por ejemplo, ya se ha decidido por algunos tribunales el notario y el registro primero, porque ahí el banco quiere tener eso, porque con eso puede ejecutar los impagos, digamos, fulminantemente. Pero el impuesto famoso, que es lo más grande, hay que decirlo, el notario y el registro pues pueden ser 1.000, 1.500 euros, pero pueden ser 2.500 euros, depende siempre del tamaño de hipoteca, etc. El impuesto de actos jurídicos documentados, que es lo de la hipoteca, no hay que confundirse con el contrato de compraventa, los impuestos de compraventa, etcétera, que eso es otra cosa, aunque a veces van en la misma escritura
y algunos usuarios se confunden en la longitud. El impuesto de actos jurídicos documentados, que es el que corresponde a la hipoteca solo, unos 2.500 euros, por ejemplo, es discutible y de hecho el Tribunal Supremo no se pronunció y algunos tribunales la han repartido, han dicho, vale, se beneficia al banco y se beneficia al consumidor. Es decir... Pero una cuestión, porque estamos viendo un montón de casos distintos, que todos tienen un periodo de comercialización, que todos tienen una característica de esa falta de transparencia. No había nadie que vigilase para que sí que se hiciese esa comercialización de una cuestión tan básica para los españoles como era el crédito hipotecario. Nadie vigilaba para que sí hubiese esa transparencia, porque ahora todo es a toro pasado ya. Sí, sí. Teóricamente, los notarios, un notario nada menos que daba fe de lo que se estaba celebrando allí, leía el contrato, pero todo el mundo conviene, jueces y toda la sociedad, que eso era un acto tan burocrático, protocolario, que en realidad no permitía de verdad informarse, a pesar de que incluso había una norma muy interesante que no se ejercía, que es que el usuario de una hipoteca, no hace falta que se ponga ahora, se dice que se va a poner, puede ir 3 días antes o 8 días antes al notario, y decir... enséñame mi hipoteca, y algún oficial o algún empleado del notario cobran mucho, podían poner, te explicara todo lo que no entendieras. Nadie lo hace. Cuando se compra un piso normalmente, uno llega en estado de necesidad, por decirlo de alguna manera. Yo empiezo a entender, bueno, siempre lo he entendido, porque cuando uno mira hacia el pasado, incluso el lejano, incluso a Shakespeare, los banqueros caen tan mal. Si uno mira la literatura, el que haya leído un poquito y examina la literatura, los banqueros... Hay una voracidad en toda esta historia por parte del sector bancario hacia la ciudadanía que, bueno, uno la puede entender, pero es que es injustificable. Y después no se puede hacer recaer sobre el usuario, sobre el comprador, por decirlo de alguna manera, sobre el ciudadano, toda esta historia. Es decir, en el caso del notario, aunque te lea el notario las cláusulas, es difícil prestar atención y entender lo que te está diciendo. Pero, don Manuel, se pagan en España y se costea una administración que incluye determinados organismos reguladores. Sí, efectivamente. Es decir, aparte del notario, aparte del Pero es que los organismos reguladores tocan el violín o el violón. El Banco de España dirá que él no intervenía en ese contrato, que era un contrato entre partes, con un notario que daba fe y se lavaba las manos porque, digamos... Está claro que esas cláusulas eran abusivas, que es lo que produce la nulidad, y por tanto habrá que decir, en otras cosas habrá que responsabilizar al Banco de España y a la CNMV, clarísimamente. Como sabemos, en preferentes u otras no ejercieron la vigilancia que debían y que podían haberla hecho y que lo deberían de haber hecho. Yo estoy totalmente en contra de la postura que se ha comentado en la sala. Yo creo que la civilización y el progreso están fundamentados en 3 pilares básicos: el respeto y la protección a la vida, a la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Y esto, las sentencias que estamos viendo en los últimos meses por parte de distintos tribunales, incluido el Tribunal Supremo, atentan contra el principio básico del cumplimiento de los contratos. Y me voy a explicar muy sencillamente. Las cláusulas suelo, lo reconoce el propio Tribunal Supremo en su sentencia que yo he leído, son legales. Las cláusulas suelo son legales, son lícitas, llevan comercializándose... No es lo mismo, perdona, Miguel Ángel. Me llamo Manuel. Me llamo Manuel. Son lícitas y legales, lo dice el Tribunal Supremo. Se llevan comercializando desde hace muchísimos años. Es decir, las cláusulas suelo no es un invento de ahora. Se llevan comercializándose desde hace décadas. Bien, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Que necesitan ser transparentes para que no sean nulas, para que no sean abusivas. Y por lo tanto tienen que ser comprensibles, etc. La cuestión es que lo que hace el Tribunal Supremo en realidad es redefinir lo que se entiende por transparencia. Y yo creo que eso, creo que redefinir una ley es competencia del legislativo, no del judicial. Yo os voy a leer una de las cláusulas suelo que han sido anuladas, ¿vale?, por el Tribunal Supremo. El tipo de interés resultante no será en ningún caso inferior al 3,5% nominal. Yo creo que cualquier persona que tenga ojos y oídos entiende lo que significa esto. Por tanto, eran perfectamente entendibles. Acabo. Eran perfectamente entendibles.
eran, como dice el Supremo, son cláusulas lícitas que se podían comercializar y por lo tanto en ese sentido no hay ningún problema, y eran legales porque figuraban en los contratos. El notario, la obligación y la función del notario es anular aquellas cláusulas o partes del contrato que no respeten la ley. Y todas eran aceptadas por los notarios. Es más, existe una orden legislativa que obliga al notario a leer determinadas cláusulas, que son las fundamentales del contrato hipotecario. Entre ellas, la cláusula suelo. El notario tenía la obligación de leer la cláusula suelo. Por lo tanto, ¿sabes lo que ha pasado en este país? Y con esto acabo. Lo que ha pasado es muy sencillo. Que la gente aceptaba las condiciones, mucha gente no se leía los contratos, y eso es una grave irresponsabilidad por parte de los hipotecados. Una cosa tan importante como una hipoteca creo que te la tienes que leer, la firmas y por lo tanto aceptas las condiciones, insisto, legales, y cuando bajan los tipos de interés bajan los tipos de interés a mínimos históricos, resulta que se dan cuenta de que no baja tanto el tipo de interés y empiezan las quejas. Eso no me vale. Vamos a seguir con este debate, pero quiero, porque nos tenemos que ir a publicidad y volver enseguida, quiero que Marta García Bruno nos describa también otro frente que está abierto. Hacienda sobrevolando con drones, porque quiero que se siente Carlos Cruzado de Gesta, del Sindicato de Gestión de Técnicos de Hacienda, para que nos cuente qué es esto. Le quiero preguntar también precisamente por ese tratamiento que van a tener las devoluciones de las reclamaciones, cláusula suelo, pero Marta, cuéntanos qué es esta noticia que salió hace unos días, hemos ido a mirar en Hemeroteca, ya lo lleva haciendo Hacienda un determinado tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con esto de sobrevolarnos con drones? Pues sí, porque aviso a espectadores. Si usted ha hecho reformas en su casa, se ha instalado una piscina, si ha cerrado su terraza o ha hecho otro tipo de reformas y no se lo ha comunicado al catastro, ojo, si sale a la calle y se encuentra un dron sobrevolando su casa, pues sepa que a lo mejor en los próximos días le llega una notificación de infracción. ¿Esto qué es? Pues es el plan de regularización del catastro aprobado en el año 2014 y que sobrevuela pues con drones, con avionetas, incluso con Google Maps, pues los municipios de España. Lleva desde el año 2014 y ya ha revisado más de 4.000 municipios. Ojo que ya ha recaudado una recaudación extraordinaria del IBI de 1.254 millones de euros. Es que ha encontrado 1,69 millones de inmuebles pues que no habían tributado. ¿Dónde más? En Andalucía. 400.000 irregularidades. ¿Esto qué significa para el infractor? De primeras, 60 euros de costes administrativos y luego ya pues le tenemos que ir sumando los metros de más que nos hayan declarado en los últimos 4 años. Pero ojo que este no es el único tarifazo. Hay otro, el llamado catastrazo, anunciado el pasado mes de diciembre por Hacienda. ¿Esto qué significa? Pues nada, otra cosa significa que se actualizan los valores catastrales. Es decir, que podría subir, y no podría, va a subir el IBI de 1.900 municipios en el año 2017 y voy a leer algunos de los perjudicados. Valencia, Granada, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Alicante o Jaén. Otra subida del IBI más. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Nos vamos a publicidad, continuamos con las hipotecas y con los drones. Volvemos ya. Bueno, pues atención, Carlos Cruzado, bienvenido de Gesta, el Sindicato de Gestión de Técnicos de Hacienda, de la Agencia Tributaria. Quiero que veamos esa noticia que salía, no sé si es para que nos asustemos, si salimos de casa o al balcón a colgar la ropa y de pronto te ves cara a cara con un dron sobrevolando, no voy a decir de quién podría tener la cara, pero oye, un dron mirándote y diciendo, vengo de Hacienda y voy a fotografiarte las obras que has hecho en tu casa. Carlos Cruzado. ¿Estamos como para asustarnos con esto del vuelo de los drones? No es para tanto. ¿No es para tanto? Digamos que es anecdótico. En algún momento, el año pasado, algún alcalde habló de que se habían utilizado drones, pero es una utilización en casos muy concretos. No va Hacienda con drones por todas las calles, como está diciendo. De hecho, son algunas empresas que colaboran en estos trabajos, que tienen contratados con Segirsa, que es la entidad pública que hace estos trabajos, y en algún caso puede que se haya utilizado, sobre todo en el ámbito rural, pues algún dron. Lo normal es utilizar pues aviones, foto aérea, también de satélites y desde luego inspecciones, o sea, con dron no, pero con foto aérea sí. Sí, foto aérea es con la que bueno siempre se ha hecho, todo el catastro. Que entren en Google, utilicen Google. Se utilizan yo veo hasta las sillas de mi terraza. Se utilizan todos los satélites. Sí. Así puestos, mejor los F-18.
No, pero con Google ves todo. Vamos al otro tema, que quiero que también Carlos nos explique qué es lo que va a pasar con esas devoluciones del dinero que tienen que reintegrar los bancos por el tema de cláusula suelo, etcétera, etcétera, y que nos explique si de veras se va a tener que pagar o no se va a tener que pagar. Pero me pedíais la palabra precisamente para el debate sobre el tema de las hipotecas. Sí, yo ¿Qué ha quería pasado? hacer una pregunta, porque yo coincidí con don Manuel en la Asamblea de Madrid porque le llevábamos para que compareciera cuando el boom de las preferentes y sobre todo los desahucios. ¿Qué pasa con los desahuciados? Los que han sido desahuciados pueden reclamar algo, tienen algún derecho a reclamar algo, teniendo en cuenta que seguramente todavía les queda la deuda de su propia vivienda. Es decir, eso por un lado. Y lo segundo es, todos los bancos, y todos en Madrid, probablemente Bankia es quien más hipotecas hizo en un momento determinado. Es decir, está todos los bancos afectados, y solamente para acabar, que no es para don Manuel, sino con Manuel Llamas, para decirle que, hombre, yo entiendo posturas políticas e ideológicas. Lo que has hecho antes ha sido toda una descripción ideológica de tu posición. ¿Ideológica? Sí, ideológica, muy ideológica. Sí, claramente ideológica. No, señora. Sí, bueno, es mi opinión. Es claramente ideológica. Entonces, ante tu declaración claramente ideológica que dice que se puede de manera institucional y jurídica meter la mano en el bolsillo a todos los trabajadores que son los que van a los que hacen hipotecas, la gente que tiene nómina, los que no tienen dinero son los que hacen hipotecas, los otros pagan al contado. Entonces, con esa disertación claramente ideológica, yo me alegro que haya asociaciones que peleen por los que no tienen la capacidad de poder comprar con dinero en mano, gente que defiende al común de los mortales que pueden ir y que cuando les roban la banca, como el caso de las cláusulas suelos y otras más que tú dices que son absolutamente legales. ¿Tú dices que las cláusulas suelos son un robo? Son un robo de bolígrafo y papel. Bien, y yo te he dicho, mira... Y creo que lo mío es una posición y creo que lo tuyo también. La tuya es ideológica. ¿Tú te has leído la sentencia? Y fíjate, hasta puedo creer que la mía también. Porque es que aquí hablamos de oídas y todo. Queda muy bien esto de decir, qué malos son los bancos, los banqueros son horribles, ladrones, sinvergüenzas. Déjame acabar. Estaba hablando yo, recuérdalo. Qué malo. No, pero es que... Estaba hablando yo. A ver, por favor, no discutáis por la palabra. Concluye Liber y Manuel. Es muy fácil lo de... No, los bancos son todos malísimos. Mira, habrá bancos que habrán cometido en casos puntuales irregularidades. Yo no digo que no, pero yo he leído la sentencia. Yo no sé si tú lo has hecho, aquí se habla mucho de oídas. Yo he leído la sentencia, una sentencia larga, porque ha tenido desde un impacto y de una relevancia muy sustancial. Estamos hablando de 5.000 millones de euros como mínimo, y de un ataque a la seguridad jurídica que puede tener consecuencias a largo plazo, porque esto no va a salir gratis, ¿eh? Te voy a contar quién va a pagar esto. La sentencia de las cláusulas suelo la vamos a pagar todos los que estamos aquí y los que nos están viendo en sus casas. ¿Cómo? De dos formas. En primer lugar, vamos a ver cómo los bancos van a subir comisiones para recuperar parte del dinero. Y en segundo lugar, los futuros hipotecados, la gente que quiere comprarse una vivienda el día de mañana, lo va a tener mucho más complicado. Lo va a tener mucho más complicado porque va a haber menos hipotecas, menos oferta hipotecaria y el margen de intereses va a ser mayor. Esa va a ser una de las consecuencias. ¿Eso va a ser así? Y simplemente acabo. Manuel, el Tribunal Supremo no dice que las cláusulas suelo son un robo ni son ilegales. Lo que dice es que tienen que ser transparentes. Y lo que hace el Tribunal Supremo, yo creo que de forma errónea, es redefinir lo que tiene que ser transparente. Y eso es función del legislativo, no del judicial. Manuel, yo creo, no sé exactamente si los motivos por los que los haces, pero yo alabo a Carlos que esté aquí esta noche, Manuel, porque lo que le oigo decir es todo lo que nos dicen los banqueros. Por ejemplo, estos días pasados, la señora Dancausa, yo le llamo mala causa, el señor Oliu, que le llamo banquerillo de pueblo. Bueno, pero vamos a centrarnos en el debate sin calificativos. No, quería aprovechar porque ellos lo han dicho. Ya lo he visto. Lo han dicho y lo han dicho con todos los medios, etcétera, y yo me gusta contestar. Pero bueno, Manuel, yo creo que cuando tú hablas de que tenemos un contrato y que tenemos la obligación de leerlo, está claro, tenemos la obligación de leer los contratos, pero tú te lees una hipoteca y un contrato de preferentes
y otros muchos contratos bancarios, de seguros, y por mucho que los leas, seguramente incluso personas cultas no los entenderíamos. El presidente de ADICAE se tuvo que estudiar con los técnicos las preferentes, las cláusulas suelo, etcétera, porque ya sabíamos que eran unos productos. Aunque lo leyeras, y entonces ahí las preguntas son varias. ¿Quién tiene derecho a reclamar? ¿A quién ha acogido estas sentencias? Pues yo he dicho a todos, incluidos los muertos. Y me va a explicar, por respeto a los muertos, que es los herederos de alguien que haya tenido una hipoteca con cláusula suelo. ¿Por qué todo esto? Los desahuciados que les han quitado la casa no podían. Le deben al banco lo que le tengan que deber, ¿eh? Y que conste que ADICAE diría siempre que no se meta en hipotecas nadie que no la pueda pagar. Y creo incluso que a mucha gente la metieron con calzadores y algo inocentemente, otros a lo mejor no tanto, y luego acabaron desahuciados. Y la cuestión de la transparencia. Te lo lees, te lo lee el notario y no lo entenderías, porque hay la protección de los consumidores en los contratos masivos, en este caso estamos hablando de 3, 4 millones de contratos, de todos los bancos, todos parecidos, en la cláusula limitación de los tipos de interés, etcétera. Ahí no había transparencia porque había desequilibrio de las partes. ¿Quién lo entendía de verdad? ¿Quién sabía lo que estaba proponiendo la banca? Que estaba viendo venir los tipos de interés a la baja. En 2008 ya se veían claramente, pero en 2002, cuando entra el euro, estaba claro que iban a ir a la baja. En España completamente. Quiere decirse, había desequilibrio de las partes, había opacidad, no había contraprestación, por ejemplo, de techo. Algunas tenían techo, pero el techo era el 14%, el 12%, el mínimo el 9%, el 8%. Quiere decir, había desequilibrio, injusticia. Don Manuel, le leí eso. antes una cláusula. También el Supremo habla, el Supremo no entra en el tema del desequilibrio, pero no voy a entrar porque es una cuestión técnica. La cláusula que le he leído ponía, y digo yo que creo que todos los que estamos aquí lo entendemos, el tipo de interés nunca será inferior al 3,5%. Creo que todo el mundo lo entiende. Pues no, te estaban engañando, engañan al que le digan eso, porque pero si lo recoge la sentencia, don Manuel. ¿Qué comparación tenía el usuario cualquier usuario, incluidos jueces y notarios, que los hay, para ver claramente qué es lo que exige el Tribunal Supremo, que hubiera alguna comparación de algo, diciendo esto puede suponer lo que supuso. Pero creo que todos entendemos lo que significa el tipo de interés nunca será inferior al 3,5%. Que se entiende. Y se lo leían a los notarios. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Todas no eran que así. La gente tiene que empezar a ser responsable de sus actos y responsable de lo que firma. Y si tú firmas un contrato legal y legítimo, Manuel, tienes que aceptar el contrato. Ya está. La banca tiene que ser responsable con millones de ciudadanos que somos clientes, que no queremos hundirles, que les dejamos el dinero, que nos pagan lo que quieren, que nos venden lo que quieren. Tiene que hacer cláusulas comprensibles. Quiero preguntarle a Carlos Cruzado ya, porque quiero ir pasando de hecho a esa parte. Cuando hagan esas devoluciones a la gente que tenía esos créditos hipotecarios, ¿Hacienda va a cobrar sobre los intereses que se hayan generado o no? No va a cobrar. No va a cobrar. Es quizá la única novedad que aporta este decreto que se publicó, ¿no? Esta resolución que se publicó. Y es que no solamente no va a cobrar por las cantidades que reciba a las personas que se ven en esa situación, sino que tampoco por los intereses legales que los bancos van a tener que pagar como consecuencia de los años en los que ha estado manteniéndose esta situación. Esa es la novedad, porque anteriormente el criterio de Hacienda era que en estos casos o en casos similares no se consideraba indemnización esa cantidad y por tanto no tributaba, pero sí tributaban los intereses. En este caso, no. ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Por qué? Bueno, parece que la situación era un tema interpretativo. Ya antes era un tema interpretativo que era tributos, el que en una resolución a una consulta vinculante había establecido este criterio. Lo cierto es que quizá la naturaleza jurídica, con independencia de que sean los intereses por haber mantenido esta situación estos años, sea la misma o muy parecida, con lo cual tiene su lógica, desde luego, que Hacienda ahora no cobre por esta parte y que lo único que vaya a cobrar va a ser la
devolución de aquellas deducciones que se aplicaron en su momento, siempre y cuando estuvieran en la base de la deducción. Don Carlos, aludíamos en esas noticias que nos ha narrado y nos ha explicado Marta García Bruno a dos cuestiones. Una era la de los drones, ya nos las ha explicado. La otra cuestión era que en esa subida de impuestos que se aprobó, según llegaba este gobierno, había un impuesto de sociedades, más o menos se conoció esa historia. Había una subida de impuestos especiales, también se conoció, pero había una subida del catastro, una actualización de la valoración oficial que tienen las viviendas, que ha pasado más soterrada, ha pasado más disimulada. ¿A cuánta gente le va a afectar esa subida, esa actualización? Y sobre todo, por cierto, ¿por qué se hace ahora y no se ha hecho la actualización cuando las viviendas estaban en el pico bajo? Bueno, ya desde el año 2013 la ley del catastro anterior ya empleaba o planteaba esta cuestión, y es que por ley de presupuestos se podían ir actualizando los valores catastrales de aquellos municipios que tuvieran o que reunieran varias condiciones, que el valor de último valor revisado fuera 5 años antes, que hubiera una discrepancia o entendieran que había discrepancia con los valores de mercado y que se hicieran un plazo antes de mayo de cada año, ¿no? En este sentido, este año ha habido 2.500 aproximadamente municipios que lo han solicitado, de los cuales pues casi 2.000, como se decía antes, van a haber afectado, digamos, hacia arriba su valor. ¿De cuánto podemos estar hablando de la subida media de ese recibo del IBI? Bueno, el recibo del IBI, en este caso lo que se van a actualizar son los valores catastrales, que desde luego tienen una repercusión directa en el IBI. Depende de cuál sea el tipo que se esté planteando en cada ayuntamiento. Hay un abanico entre el 0,4 y el 1,1 y depende cuál sea el tipo, pues será la subida mayor o menor. En todo caso, a los que se van a ver más afectados son los municipios que no han revisado sus valores desde antes de 1990. Y estos son casi 1.000 de los 1.800 o de los 1.800 que van a verse afectados. 8.200 municipios en España, 8.200 municipios, y después esa subida, supongo que irá al alza, no va a ir a la baja. Porque, no, en 500 de los municipios va a ir a la baja. Sí. Bueno, en cualquier caso luego afecta también a la venta de la vivienda. Bueno, afecta a otros impuestos, no solo al IBI. Afecta a la plusvalía, a la antigua plusvalía municipal, que es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Afecta también a la renta, porque en renta, la segunda vivienda, si no la tenemos alquilada y no la declaramos como rendimientos de capital inmobiliario, tenemos que declarar un 2% o un 1,1 si ha sido actualizado recientemente del valor catastral. Por tanto, afecta a estos impuestos y también al impuesto de patrimonio. Una pregunta muy rápida, ya para terminar. ¿No se le ocurrió a Hacienda hacerlo cuando las viviendas estaban en su valoración más baja? Bueno, precisamente por el cambio de valoraciones, por el distinto precio de mercado que desde el año 2007 ha caído, bueno, ahora con estas nuevas valoraciones, aquellos municipios que han visto revisadas que no han visto revisadas sus valores catastrales desde 2003 van a haber disminuido el valor de los mismos, entre un 8 y un 13%. Bueno, pues don Carlos, don Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero que pasemos a una cuestión que ocurría esta semana. Había una niña que fallecía, era dentro de la Consejería Catalana del territorio suyo, de regulación y de administración de la Consejería Catalana de Sanidad. Moría una niña y había dos versiones. Una aseguraba que se habían tardado 2 horas y cuarto en llegar, en que estuviese disponible la ambulancia pediátrica. Los empleados de ese hospital, parte de los empleados sanitarios, hablaban de que había sido más el tiempo. Sean 2 horas y cuarto, sean 4 horas, como llegaban a narrar algunas fuentes, se ha levantado lógicamente la polémica y en esa polémica se ha hablado y se ha dado como explicación que es que para toda Cataluña había 2 ambulancias pediátricas. Vamos a ver qué es lo que ocurría allí, vamos a ver cómo se ha reaccionado. Atención. Ninguna otra comunidad, excepto Cataluña, tiene, perdón, que voy rápido para el pleno que empieza ahora mismo, UCI pediátrica, con lo cual Cataluña es la excepción impositiva. No tenemos una, tenemos 2, y durante la época más dura se aumentaron estos recursos, porque en el 2011 pasamos de tener una UCI fija y una localizable pediátrica a tener 2, con lo cual queda claro que en este sentido vamos por delante del resto del Estado. Tengo que entrar en el ¿Pero pleno. se actuó correctamente o no? ¿O se podía haber ido en otra ambulancia? Nos dijeron que 2 horas 15 es la demora establecida, es relativamente normal o que está acordado así y esperamos a que se aclarezcan los hechos. Defensora del paciente, Carmen Flores, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Es normal que se tarden? Lo digo porque se ha dicho que los plazos de espera normales para una ambulancia pediátrica oscilaban las 2 horas y pico.
Primera afirmación. Segunda afirmación. Se ha dicho que no solamente no es poco 2 ambulancias pediátricas para una comunidad autónoma como Cataluña, es aproximadamente el 16% de la población española. ¿Las 2 afirmaciones son ciertas? No. La primera, 2 horas no puede tardar una ambulancia porque si tiene que tratar algo grave, evidentemente el paciente cuando llegue la ambulancia ya está muerto. O sea, eso es así de claro. Lo segundo es 2 ambulancias pediátricas para toda Cataluña. Pues la verdad es que es ridículo. Asegura que están en cabeza el consejero. Bueno, estarán en cabeza, pero si no sirven para salvar la vida de las personas, me parece que el estar en cabeza no soluciona absolutamente nada. Y tercero, el consejero, la verdad, es bastante poco fiable, diría yo, porque además había una ambulancia en la puerta del hospital para trasladar a la niña. ¿Había una ambulancia allí? Sí, había una ambulancia, no era pediátrica, pero había una ambulancia. ¿Hubiese servido esa ambulancia? Hubiese servido, porque lo importante era trasladarla rápidamente, además tenía 8 años. Lo tercero es que en ese hospital no había cirujano pediátrico. Lo cuarto es que no había pediatra tampoco para resolver el diagnóstico de la niña. Es decir, fueron tantas y tan graves las irregularidades que costó la vida de un ser humano. Me da lo mismo que tuviera 8 años o que tuviera 90. La realidad es que cuando la vida de una persona se puede salvar, no es permisible que ninguna comunidad se defienda, sino que pida perdón. Y por otro lado, y muy, muy importante, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo la sanidad catalana está junto con Cataluña, con Andalucía y Galicia, son las 3 peores comunidades en el ámbito sanitario. Y esto yo creo que hay que hacer un acto de conciencia y reflexionar, porque la sanidad lo que tiene es que salvar vidas, no llevárselas. Carmen ha citado 3 comunidades autónomas, 2 están por debajo de la renta media española, una no, que precisamente sería Cataluña. ¿Cómo puede ocurrir que en una comunidad autónoma donde los ingresos, la renta media, es superior a la media que tenemos en España, cómo puede ser que se dé esta situación? Pues es muy fácil, ¿no? Hay una muy mala gestión, hay menos inversión de la que necesita esa comunidad autónoma y tercero, los recursos no se utilizan para sanidad, sino que se utilizan para otras prioridades que tienen sus mandatarios. Por tanto, vuelvo a repetir, la sanidad está por encima de cualquier otra circunstancia y, como digo siempre, la sanidad no admite ni un solo recorte. Carmen, ¿cuánto cuesta una ambulancia pediátrica? ¿Tiene usted idea? No tengo ni idea, pero no es que la vida no tiene valor. Desde luego no 400 millones de euros, ¿no? No, por supuesto que no. Quien ha dicho eso es una falacia. No, digo porque no, era una pregunta retórica. Vale. ¿Por cuánto 400 millones de euros es lo que va a costar, según dicen, el referéndum de autodeterminación? Entonces, yo quisiera decir una cosa al respecto. Es decir, el término puede inducir a confusión el término ambulancia pediátrica. La ambulancia pediátrica, digo, yo no soy un experto en el tema, pero cuando se produjo sí miras y dices, a ver qué es eso. Es decir, hay distintos tipos de ambulancia. Hay una ambulancia que simplemente vale para el transporte, que sería como un taxi ilustrado, por decirlo de alguna manera, y otras ambulancias que llevan dentro los equipos, el médico y todo para atender al paciente en el traslado. Cualquier ambulancia que sirve para trasladar en urgencias a un paciente vale para trasladar a un niño. La diferencia es que las camillas son más grandes, en que a lo mejor no hay un pediatra en ese momento en la ambulancia, sino que es un médico de otra especialidad, pero que igual que no fue una ambulancia pediátrica... que va adecuada para los bebés. Ya, pero podía haber ido, era una niña de 8 años, que podía haber ido perfectamente otra ambulancia de urgencias, y en Cataluña no hay 2. Debe haber 2.000. En cualquiera hubiera Debe haber 2.000. Y de hecho estoy diciendo que había una en la puerta del hospital. ¿Me permites un segundo? Es que no, he ido a respirar y se ha metido... Se me escapó. Lo que le quería preguntar, vamos a ver. Usted, con su experiencia, y ya hemos tenido varias veces aquí, ¿cree que la gestión, el modelo estatal de la sanidad, llevándolo a las comunidades autónomas en un tema tan clave como la sanidad,
¿Eso es sostenible? ¿O cuál es su opinión al respecto? Vamos a ver, yo creo, primero, el modelo, el sistema es fantástico. ¿De descentralización? Creo que el mejor sistema que hay posible. Sostenible, hombre, si no malgastamos y derrochamos el dinero en otras cosas, pues evidentemente es sostenible. Sean las comunidades las responsables de esa... Yo es que como no estoy de acuerdo con que se traspasaran las... A eso me refería. Las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, porque creo que son demasiados mandatarios para tan poco dinero, pues evidentemente o hay que dar mucho más presupuesto a cada comunidad autónoma, o realmente pues deja de ser sostenible, porque la sanidad, vuelvo a repetir, necesita medios, necesita dinero, necesita personal, y todo eso se está dilapidando, y todo eso está llegando a una situación donde el abandono cuesta vidas, y las vidas, desde luego, no podemos permitir que se pierdan por falta de medios o por falta de buena gestión. Yo en eso, me vas a permitir, yo creo que todo no nos vale. ¿Cómo? Que todo no vale. La sanidad en Cataluña es mala, yo que la conozco muy bien. Fue muy buena. Gestionada, no sé fue muy buena, tenía muy buena gestión, y es verdad que se fue quitando recursos económicos, pero como en la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que probablemente hoy en los baremos cuando se hagan las encuestas, y todo no me vale. Yo estoy muy en contra de que el gobierno de la Generalitat de Cataluña tenga no sé cuántos dineros en fondos para hacer independentismo, pero no lo voy a mezclar con la sanidad. Creo que la sanidad es un problema muy importante. Yo comparto de que es junto con la educación, lo fundamental, que lo que ha ocurrido en Cataluña con esa niña es una deficiencia clara que alguien tiene que pagar. Luego, al final, los políticos siempre hablan de que son los primeros. Pero yo el otro día estaba hablando en la Fundación Jiménez Díaz, tiene que haber una ambulancia que traslada, de esas que decía Alfonso, que son un poquito taxis, tiene que trasladar a un señor diabético que casi le da un coma en el hospital, porque tardaron 5 horas, estamos denunciando, 5 horas en ir a buscar al señor que tenía que comer, pero es que no le dieron de comer. Y cuando lo pedía decían, espere usted que venga la ambulancia. Quiero decir que hay todas esas cosas que hay que denunciar porque hay recursos que se van a otras cosas. Pues hay una memoria que tenemos y que solo hacemos nosotros en España todos los años y que recoge todo eso que estás diciendo. Pero no solamente recoge todo eso, sino que, por ejemplo, es una vergüenza que en cualquier comunidad autónoma las personas estén esperando incluso 2 años para ser intervenidos y luego lleguen a un proceso de tratamiento o quirúrgico donde ya no se puede hacer nada. Para que no por tanto, no niña... quiere decir... Estamos hablando puntualmente de este caso porque creo... que dices, ¿se pagará? ¿Con qué se pagará la vida de esa niña? No hay nada en el mundo con qué pagar. Ya pasó en el País Vasco hace un poco tiempo. Claro, por eso, el País Vasco. con la niña. Porque ha habido algunos casos en el pasado que han tocado otros territorios. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el pasado más reciente. Cintia. Sí, bueno, ocurría en el condado de Treviño, a lo que se refería Graciano Palomo, era en el año 2014 cuando una menor fallecía después de que una ambulancia de Vitoria se negara a recogerla en su domicilio de Puebla de Arganzón. Un pueblo, estamos hablando de 500 habitantes, ubicado a solo 20 kilómetros de Álava, pero que pertenece al condado de Treviño, una pequeña isla en Burgos, en pleno Álava, como estábamos diciendo. Y fue entonces, en el año 2014, cuando desde el PNV, Emilio Lavarría, pues saltaba con unas declaraciones muy polémicas. Escuchen. Lo que tengo la convicción es de que si Treviño, como los ciudadanos de Treviño desean hace mucho tiempo, hubiera estado ya integrado en Álava y formalmente integrado en los servicios de salud de Euskadi, en los Osakidetza, que son servicios de salud que son los que tienen unas ratios de calidad más alta de todo el Estado español, probablemente no estaríamos hablando de una desgracia de estas características. Sí, unas declaraciones, Carlos, muy polémicas que luego se tuvo que desdecir. O sea, ¿el hecho de que esté en una provincia hace que llegue una ambulancia o no llegue? No debe ser así. Vamos a ver. Va a haber un cambio ahora. Lo que hay que ver es que todos estamos en España
y que la cercanía... Pues ponte enferma de vacaciones. La cercanía, por eso lo digo, precisamente lo digo por eso. La cercanía es lo que tiene que primar, es decir, está más cerca un sitio que otro y da lo mismo que sea de una comunidad o de otra. Se trata de ir a atender a un paciente que lo necesita. Manuel. A mí lo que más me sorprende de este caso es lo que ha comentado, ¿verdad? Que el hecho de que había una ambulancia en la puerta del hospital. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿algún tipo de responsabilidad tendrá que haber por esta tragedia? A nivel, no sé si de gestión, no sé quién era el responsable de ordenar ese traslado y no haber cogido la ambulancia que estaba disponible, o incluso a nivel político. Me parece que la respuesta del consejero de Sanidad me parece deleznable, es decir, porque realmente no ha contestado, simplemente ha dado una respuesta, no ha pedido perdón y los periodistas insistían y hemos visto cómo les daba la espalda y se iba. Yo me gustaría Pero respondiendo a eso, le digo, primero, nosotros, en el caso de la niña de Treviño, pedimos una investigación a la Fiscalía para que se depuraran las responsabilidades y se investigara. En este caso también. Y pedimos la dimisión del consejero de Sanidad. Da lo mismo, como no era su hija, desde luego no va a dimitir ni va a hacer absolutamente nada más que defender lo indefendible. Y simplemente decir que la sanidad de Cataluña es la mejor del Estado, falso. O sea, para decirlo en español puro y duro, mentira. Bueno, para sanidad, y realmente ahí están los ciudadanos protestando cada día. El gasto en sanidad en España es alto, en porcentaje del PIB. El coste por ciudadano está entre 2.300 y 2.500 euros año, dividiendo entre todos los españoles. Y desde el punto de vista del usuario, con estas excepciones, yo creo que la percepción es positiva. Hay una sensación de que la sanidad es buena. No la gente que trabaja en el sector sanitario, que la tiene mucho más baja que el usuario normal. Pero la gente normal sí tiene una buena percepción. Estos casos, afortunadamente, yo creo que son excepcionales. Y lo de la niña si estuviéramos muriéndonos todos los días, yo de verdad, como dicen los catalanes, plegaba. No, la percepción puede ser la que sea. Lo que estamos viviendo durante todos los días con llamadas, con correos electrónicos, continuamente, realmente la gente se ve muy indefensa. Lo que sí es verdad, claro. ¿Es gestión o inversión? Pero no, hace falta inversión. Se está destinando dinero a otros fines que tendría que ser redestinado a esos servicios que la gente sí tiene como de primera necesidad, es decir, sanidad, educación, servicios sociales. Por ejemplo, se está dirigiendo el dinero público hacia lo privado. Y a mí me parece que ese dinero tiene que revertir en lo privado, lo digo, en lo público, lo digo siempre. A mí, a ninguno de los que está aquí le preguntan dónde quiere que vaya su dinero, simplemente se lo quitan de su sueldo. Pues evidentemente que le pregunten, porque yo si no quiero ir a operarme a un hospital que no sea público y me lo ofertan porque estoy en lista de espera, a mí me castigan, y me castigan diciendo, bueno, usted está esperando ya porque quiere, porque le hemos ofertado un hospital privado y no lo ha querido. No se trata de eso. Primero, que tengo derecho a que me atiendan en un hospital público como yo quiero. Segundo, porque evidentemente estoy tratando con mis médicos, con los que me están viendo, a los que le he cogido confianza y que quiero que sean ellos los que me intervengan. Por tanto, esta dictadura de si usted no va aquí, usted se queda la última o además está esperando porque quiere, es muy elástico. Pero es evidente que hace falta más control en la gestión para que no pasen este tipo de cosas. Y también que hace falta inversión porque se ha hablado mucho de más, pero no se ha hablado suficiente de hasta qué punto ha recortado en sanidad. Eso está clarísimo. Pero tampoco podemos mezclar la política y el en qué se gasta el dinero para hacer política con este caso. ¿Por qué? Es un caso aislado. Hombre, pues porque a mí me parece intencionadamente arrimar el ascua a su sardina. ¿Qué ascua ni qué sardina? Pues el ascua y la sardina que has puesto tú, básicamente. Sí, no, yo no tengo ni ascua ni sardina. Los 400 millones. Es lo que ha dicho este señor, lo dicen todos los días, que tienen 400 millones para esos quilombos.
Ha fallecido Luego te una digo qué significa chavala. quilombo. Vamos a estudiar en qué circunstancias que haya las críticas que tenga que haber y que haya las correcciones en la gestión imperdonables que ha habido. Pero no tenemos que mezclarlo todo constantemente en lo político. Los recortes en sanidad del señor Mas, podríamos hacer un programa solo de eso. No quiero defender a Graciano, si el problema es... No me defiendo solo. No, por eso os digo que no quiero. Pero, a ver, yo critico que eso sea... Pero igual que se hace en otras comunidades. Es que en general, es lo que hablábamos de la tarjeta de antes, es que hay dineros que se tienen que destinar a la gente que se destinan a cualquier otra cosa. Critiquemos eso. Y que la gestión está como está, estoy de acuerdo. Ahí voy. Vamos a ver, yo creo que aquí todos ustedes saben que yo el color político es cero. Es cero. Pero cero porque, evidentemente, yo creo que los pacientes son pacientes de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, etcétera. Es decir, todos necesitan esa buena atención. Pero, por ejemplo, ¿es permisible que en un hospital de Baleares, en los quirófanos, haya moscas? ¿Es permisible que hoy se haya inundado en el 12 de octubre porque se ha explotado una cañería que ya habían sucedido 2 o 3 veces? Falta de servicios, falta de prevención, falta de asepsia. ¿Y esto quién lo paga? Usted cuando va a ese quirófano, que evidentemente con las moscas se infecta. No, vamos a ver, mira. Muy rápido, Graciano, que tenemos que ir a publicidad. Rápido, es que aquí nadie mezcla nada. El dinero público es lo que es. Y cuando tú tienes un presupuesto y dedicas el 28% a sanidad, cuando el resto de comunidades que son más pobres invierten el 50%, el 38, 10 puntos más o 15 puntos más, eso no es mezclar. Quien lo mezcla es el que utiliza fraudulentamente ese dinero porque antepone su ideología y sus intereses a el servicio público de la sanidad de los ciudadanos. Esto no hubiera sucedido si no se hubiera cometido una barbaridad histórica, que es transferir un tema capital como la sanidad a las comunidades autónomas. Vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, resultado de la pregunta y nos vamos, que ya nos hemos excedido bastante. Hay que levantar España. Eso, venga. ¿Pactará Sánchez de nuevo con populistas y nacionalistas en esa candidatura que le está planteando? Dicen ustedes que sí, 61,7%, que no, 38,3%. Así que nos marchamos el viernes a la hora de siempre. Hemos vuelto a ser trending topic. Lo digo porque hemos vuelto a ser trending topic. Sí, que quede claro. Bueno, y eso, oye, y no habéis dicho nada de mi corbata con los de Nadal. A ver, plano corto. Gran Nadal. Nos marchamos. El viernes estaremos a la hora de siempre. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.